caso está muy mal asesorado Felipe VI. Buenas noches, bienvenidos al Gato. Venimos esta previa de 15 minutos en la que hemos analizado los titulares que nuestros analistas nos han propuesto, las noticias más destacadas. Y yo de lo que me gustaría reflexionar en estos primeros minutos iniciales del Gato es la pena que produce, sin lugar a dudas, la política, y que parece que en España está casi todo emponzoñado. Y decimos lo de casi por no perder totalmente la esperanza en nuestra clase política. Fíjense las dos... Mira usted, don Alejo. Iba a decir que este programa no está emponzoñado, por ejemplo. He dicho la clase política, por eso le digo. Es que Alejo, yo por el rabillo del ojo de repente veo que Alejo me gira la cara, me mira de una manera sorprendente. Notas la presión. No, y claro, digo, Alejo, ¿qué he dicho? Pero bueno, está bien tener aquí una persona que me fiscalice como Alejo Vidal Cuadras, porque es la única manera de aprender y seguir creciendo como profesional. Como les decía, fíjense las dos noticias que hemos conocido hoy. Por un lado, nuevos audios, como decía Fernando Paz, del comisario Villarejo, que alguien, por cierto, sigue filtrado intencionadamente, en el que el excomisario constata, porque lo grabó y se ha publicado, que lleva, por cierto, en prisión desde el año 2009, pues en esas cintas se ve que se reunió con la secretaria general del Partido Popular en aquella época, María Dolores de Cospedal. ¿De qué hablaron? ¿Para qué se vieron? Ahora lo verán o ahora lo escucharán. Lo que queda claro es que esa reunión se produjo, ojo, en la calle Génova, en el cuartel general del PP. Escuchen. Yo antes o después voy a preparar una reunión suya con ella, ¿sabes? No me puedo quedar. Claro, porque... Estás muy pendiente porque, macho, que me quema, la fuente se seca. Mira, lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía. La manera más discreta. Yo te recojo en un coche que vaya a estar sentado, cuando tú me digas, vamos a Génova, entramos en el garaje, y de ahí tenemos una comisión que se va al despacho de Dolores y ya está. Que no hay nadie ahora. Pues como estamos con el verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie, aquí estamos solo Mariano y yo. Y esta tarde, y ahora no está, o sea que no hay nadie. No te preocupes. Y esto que estamos hablando trasciende indirectamente. No. No, pero no, te digo, te hago el matiz. No, lo hace muy bien en el Te hago el matiz. Pero que sí, no, porque para mí es igual, no puede trascender. No, mis contactos, No, mis buenas relaciones y tal, se nos vendrían todos para abajo. Entonces, que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, y al fruto. y además habrás visto que cada vez que yo le he dicho algo a Ignacio, lamentablemente se ha cumplido. Bueno, los audios, que esto es una parte de lo que luego les pondremos en su integridad, constatan que se reunieron, que la secretaria general del principal partido de la oposición mantuvo una reunión en la sede de su partido con un comisario de información para conocer las pesquisas de la Policía Judicial sobre el caso Gürtel. Y esto es gravísimo. Y luego... Alejo, que me vuelvo a mirar, disculpen, es que ya en cuanto gira es como un radar. ¿Y el PSOE qué puede decir o qué puede hacer? Pues sinceramente nada, porque en el gobierno todavía sigue siendo ministra la exfiscal Delgado, aquella que llamó maricón al juez Marlaska, la que presenció en Colombia cómo varios jueces y fiscales se iban con menores y no hizo nada, no lo denunció, la que aplaudió a Villarejo cuando le comunicó que había creado diferentes prostíbulos para chantajear a políticos y a diferentes personalidades. Como les decía, todo está absolutamente emponzoñado. Y en paralelo a estas grabaciones, de las que por cierto mañana probablemente tengamos más, porque hoy el contenido de lo que se habló con Cospedal no lo hemos escuchado, probablemente quién sabe si mañana lo escuchemos. Como les digo, que en paralelo otra noticia demuestra el conchavamiento que hay entre los partidos. Como decía Cristina Seguí, por un lado Ciudadanos, en un pueril intento de distanciarse del PP, ha levantado su veto a la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Y esto qué quiere decir? Es la antesala para aprobar los presupuestos generales del Estado que pactaron Pedro Sánchez y Podemos. Esto, a posteriori, va a permitir que se puedan aprobar este levantamiento del veto de Ciudadanos. Pero vamos a ver, señores de Ciudadanos, una vez levantado su veto a la tramitación parlamentaria, no importa qué vayan a hacer ustedes después,
ya que el PSOE y Podemos no necesitan los votos de Ciudadanos para aprobar las cuentas. Les vale con el de los nacionalistas, con los de Esquerra Republicana. Por eso Pablo Iglesias está de turné en la cárcel. Hoy ha dicho que a lo mejor se va a Waterloo. Por eso es incomprensible lo que acaba de hacer el partido de Albert Rivera, por mucho que lo intenten justificar. Por cierto, muy mal. De todo ello vamos a hablar, y también de una jugada que realmente llama la atención, y es lo mal que está actuando también Ciudadanos con respecto a otras formaciones políticas. Ayer, por ejemplo, anunciaban un cordón político para una formación, en este caso la que preside Santiago Abascal, por lo menos en Barcelona, lo anunciaba el candidato Manuel Valls. Y con Ciudadanos contraataca, diciendo y acusando al PP y al PSOE de estar negociando el reparto de los nuevos jueces del Consejo General Judicial con Podemos. Es decir, el partido de Casado, pese a que lo niegue, podría haber abierto la puerta a negociar con la formación de Pablo Iglesias que algún magistrado de esa cuerda, es decir, comunista o populista, entre en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que nos faltaba. En fin, señores, les presento ya a la mesa que hoy nos acompaña, porque hablaremos de todo hoy en un gato que preveo que va a ser interesante. Cristiano Brown, portavoz nacional de Unión por Progreso y Democracia, de UPyD. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Por cierto, ¿cuáles son el calendario electoral de UPyD? Entiendo que el objetivo van a ser europeas, no sé si van a ir a alguna otra contienda electoral. Efectivamente, nos presentamos ahora en estas andaluzas, nos presentamos además en todas las provincias de Andalucía y estamos trabajando mucho para ese proyecto europeísta, para esas elecciones europeas que hay en mayo de 2019. Nosotros creemos profundamente en el proyecto europeo, creemos que está amenazado además a niveles de toda Europa, y hay que trabajar todos juntos, los que creemos en Europa, para recordar a la ciudadanía de por qué está ahí Europa y por qué es necesario una Europa fuerte. A día de hoy hay que hacer mucha pedagogía en ese asunto. Tenemos una gran eurodiputada que es Maite Pagazaurtundúa y estamos trabajando en esa dirección. De hecho, recientemente Maite Pagazaurtundúa organizó un acto con Fernando Savater y Rodríguez Ibarra para hablar de los valores de la ciudadanía frente al populismo, frente a los eurófobos que quieren destruir pues lo que hemos construido hasta ahora, ¿no? Y creo que ahí tenemos mucho que hacer, los que estamos en contra de los populistas, los que estamos en contra de la demagogia, los que estamos en contra de los que quieren destruir ese proyecto europeo. Bueno, pues atención con UPyD, porque de momento en partido parece ser de los pocos partidos de izquierda que creen en la nación española, abiertamente europeísta, pero desde luego van quedando pocos que por lo menos crean en la nación de España, como la hemos heredado de nuestros antepasados. Fernando Paz, historiador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Director también de Tiempos Modernos. Le pregunto... ¿El qué quiere usted preguntar? ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Cómo ha ido? Pues estupendamente. ¿Sobre? Pues hoy se llamaba Detrás del telón de acero. Es el testimonio de una persona que estuvo en Rumanía y en Hungría a comienzos de los años 70. Creo que es muy interesante, de verdad. Pues es un testimonio de primera mano. Además, él era miembro del PC, era miembro del Partido Comunista, se acercó por aquellos lares comisionado por el partido y perdió la fe. Perdió la fe. ¿Esto se ha grabado hoy o se ha emitido hoy? Se ha emitido. Con lo cual mañana lo tendrán, por cierto, en nuestro canal de Intereconomía TV. Ahí pueden ver todos los programas íntegramente, si no tienen la ocasión de verlos. El Gato al Agua, Tiempos Modernos, cualquiera de nuestra programación. El título del programa, Tiempos Modernos, es el título de un libro célebre de Paul Johnson. Así es. Efectivamente. Modern Times, que es un libro que yo lo leí hace tiempo ya, pero me pareció capital. Muy recomendable. Sin duda. Es un paseo por el siglo XX realmente muy esclarecedor. Una interpretación, además. Sí, sí. Bueno, Alejo Villacuadras, buenas noches de nuevo. Buenas noches, buenas noches. ¿Algo más que añadir, además de que le gusta el libro de Paul Johnson? Todo bien, ¿no? Bueno, los libros que ha escrito muchos, Paul Johnson. Intelectuales también. No, por eso digo, pero este en concreto, que es el nombre en el que está basado efectivamente el programa. No, que me parece muy apropiado el nombre del programa, porque sí es una alusión al libro de Johnson. Es inevitablemente. Me parece muy apropiado. Pues encima es un programa, Alejo, que ya le digo que está triunfando porque es historia, como pildoritas pequeñas en 13, 14 minutos. Hablar de historia está muy bien, sobre todo que estamos convirtiendo el producto en un consumo de masas, con lo cual... Porque además se está tratando de imponer una idea aberrante de que ha de existir una versión oficial de la historia, lo cual es absolutamente grotesco. Es decir, la historia es precisamente un campo de debate, de interpretación, de análisis, de puntos de vista, de diferentes perspectivas, y eso enriquece. Yo, cuando leo historia, pues me gusta leer autores que destacan un aspecto u otro, o ponen el acento en un elemento determinado como
factor interpretativo, otro distinto, o contrapuestos, es lo que te enriquece. Entonces, esto de que exista una verdad oficial sobre la historia y que la imponga el gobierno es algo que es simplemente totalitario, y si un día se hace realidad en España, que es lo que quieren algunos, pues no sé, habremos retrocedido muchísimo. Gracias, Alejo. Cristina Seguí, buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo va esa persecución a los cobardes que te agredieron, que te insultaron? Porque entiendo que les demandaste con el objetivo de desenmascararles. Sí. No, vamos a ver, sin duda se van a sentar en un banquillo. La policía está haciendo, la Brigada de Información está haciendo una labor extraordinaria, la Jefatura Superior de Policía, y ya están todos identificados. Incluso el que me roba el móvil, no se ve ahí, es este de la capucha con el pañuelo negro, ya está identificado. Y bueno, pues a la espera de que se produzcan las detenciones y de que haya una reunión con la Fiscalía, bueno, pues para empezar con todo esto, ¿no? Gente con historial delictivo, ya veremos qué surge a partir de esto, porque todo suma. Todos activistas políticos de la izquierda, ¿eh? Todos de Arran, con relación directa incluso de partido de militancia con Compromís. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que esa manifestación fue encabezada por altos miembros, un secretario general sobre todo del Partido Socialista, como ocurre todos los años por otra parte, y que está financiado con dinero público, y que ahí habían 6.000 totalitarios, bueno, pues que impusieron su ley y que querían convertir a Valencia en la tumba del fascismo, y que, bueno, pues yo, francamente, yo no vi esta situación nunca en Cataluña, ¿no? En lo que a mí respecta, pues ahí hice todo lo posible para que no se convirtiera en lo que vemos ahí, y lo seguiré haciendo pues con la ley y con mi trabajo y con el de esta casa. Efectivamente, enhorabuena, Cristina. Arran son especialistas en guerrilla urbana. Sí, sí. Es decir, en violencia, vamos. Sí, Escale Borroca. Es más, ellos tienen sus cursos, sí, y sus entrenamientos. Claro. O sea, es una organización cuyo objetivo es el cambio violento, el cambio político mediante la violencia, y la ejercen, si se me permite la expresión, de manera profesional. Con una dirección, profesional, con una relación directa, porque algunos de ellos prestaban logística, prestaban el alojamiento a los familiares de los presos etarras que estaban en la prisión de Foncalén. Bueno, es que hay una relación, ¿eh? Sí, o sea, la hay. Hay una vinculación. Pero explícita, no es una cosa que nosotros repitamos porque sí, ¿no? O sea, a ver, ETA y sus distintas ramas ha tenido una larga colaboración con determinadas organizaciones de este tipo en Cataluña. En Cataluña y en media España, ¿eh? O sea, y en Castilla también, y por supuesto en Valencia. Estos tipos muy pero son menos ruidosos, desde luego. No. Donde más ruido están haciendo es inevitable. País Vasco, evidentemente, Cataluña, Baleares y... En este momento, por pero ejemplo, las conexiones con izquierda castellana y con grupos de extrema izquierda en Madrid, en Burgos, es de hace muchas décadas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la prensa ha estado tapando sistemáticamente toda la violencia de extrema izquierda, que ahora está aflorando, porque la circunstancia política lo permite, ¿no? Bueno, estamos en la ronda de presentación y casi iniciamos el debate. Pero bueno, enseguida hablaremos de todo ello, lo prometido es deuda, pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo para darnos un consejo en salud. Bea, buenas noches, adelante. Buenas noches, Gonzalo. Muy atentos todos los amigos del Gato al Agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, ¿no? Pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis, la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos esto, Analgidol, con este gel que tengo aquí en mis manos, y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50
50 primeros reciben este gel valorado en 49 euros totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. Gonzalo, ¿qué te parece si se lo regalamos hoy a alguno de los invitados que estáis contigo en el programa? Pues sí, yo creo, Bea, que se lo vamos a dar evidentemente a Cristina Seguí por si tiene que volver a hacer de reportera en algunos de estos actos donde van a estar estos auténticos cobardes. Así que para ti, Cristina... O a José Ra en el Congreso. Porque, o a José Ra en el Congreso. Diputado, por cierto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal estáis? Viene usted del Congreso, ¿no? Soy un bollo recién ordenado. ¡Qué fuerte! Aquí estoy. He votado, he cogido el coche y aquí estoy. Bueno, venga, brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Bueno, pasan 18 minutos de las 10. Hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, y ahí ha tenido, la verdad es que, ahí la ven, las imágenes, esa comparecencia en la Cámara Baja, y desde luego, bueno, ha vuelto a ser noticia una vez más, ya no solo por el tono de su comparecencia, defendiendo evidentemente la independencia del ente público, que en este momento, después de la purga que ha realizado y después de estar en el puesto, gracias, entiendo, al apoyo del PSOE y de Podemos, defiende, como digo, la independencia del ente público y ataca a los que ponen en cuestión esa independencia. Y fíjense, porque ha tenido un momento muy agrio, muy duro, ha llegado al insulto contra el portavoz del Partido Popular. Vean. El objeto social de Yambú, de su empresa, choca directamente con ejercer la máxima responsabilidad directiva de Radio Televisión Española. Podemos añadir con toda la gravedad que ello supone que su hijo, Germán Ponte Mateo, administrador de Yambú SL y propietario del 49% de las acciones, explica en su propia web que trabaja y ha trabajado para Radio Televisión Española, suponen sin duda un conflicto de intereses familiares con proveedores de contenidos relacionados con Radio Televisión Española. Es usted muy mezquino y muy miserable. Perdone que se lo diga. Perdone, al hablar de mi... Señor presidente, por favor. Perdone, al hablar de mi... Un momento, sí. Ruego mantengamos el respeto que se merecen sus señorías. En ningún momento yo no he faltado al respeto ni he insultado a la compareciente. Señor presidente, esto es intolerable. Le pido es que intolerable. sus señorías tengan yo no he respeto insultado hacia ni he mí. faltado al respeto Le a la voy a compareciente, decir por qué. señor presidente. Porque ha sacado a mi hijo a relucir. Señor Moreno, por favor. No tiene la palabra, señor Moreno. Usted ha sacado a mi hijo a relucir. Señora Mateo, no tiene la palabra, por favor. Vale, me callo. Ruego, mantengamos el respeto a sus señorías y a los representantes y a la señora administradora única provisional. Bueno, tenemos conexión con uno de los protagonistas, se llama Ramón Moreno, es diputado del PP, portavoz de esta formación en esta comisión de Radio Televisión Española. Señor Moreno, diputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha ocurrido para que Rosa María Mateo, la administradora provisional única del ente público, le haya llamado mezquino y miserable? Bueno, pues simplemente que la señora Rosa María Mateo se ha retratado, ¿no? Hemos podido comprobar esta mañana cómo entiende ella la comparecencia en el Parlamento español. Lo que es cierto es que ella se ha visto abrumada por la cantidad de información que teníamos sobre la sociedad, no ha podido explicar los motivos por los que mantiene esa sociedad instrumental, aunque ya todos sabemos para qué suele ocurrir tener este tipo de sociedades, pero la verdad es que la señora Mateos se ha liado, ha querido salir de ahí sin dar ningún tipo de explicación, cosa a la que ya nos tiene acostumbradas, y no se le ha ocurrido otra mejor manera que insultando no solo a un parlamentario, sino a una persona que representa a muchos ciudadanos y a los que les debe una explicación, pero no al Partido Popular, sino a todos los españoles que son los verdaderos propietarios y los que pagan la sociedad pública Radio Televisión Española. Pero es que además, diputado, no solo le ha insultado, sino que encima ha declinado contestar a sus preguntas, sobre todo respecto a esa supuesta sociedad instrumental y la sombra de la sospecha o de la duda que hay encima de ella, ¿no?
Sí, esta mañana ha sido ya la plena locura, ¿no?, de esta señora, ¿no? No solo no se ha negado a responderme a mí, sino a otros compañeros de mi grupo parlamentario, alegando que las preguntas que le formulábamos no le gustaban las formas que utilizábamos para hacer ese tipo de preguntas. Incluso ha arremetido contra mí porque dice que había hecho demasiadas preguntas por escrito, más de 550 en estos 2 últimos meses, para conocer cuál es la realidad de lo que está ocurriendo dentro de la Radio Televisión Española, y más cuando ella vemos que no da ningún tipo de explicación de lo que está haciendo y deshaciendo. Nos enteramos por los medios de comunicación, nos enteramos por algunos trabajadores. Lo que todos tenemos claro es que la purga que ha habido en Radio Televisión Española, y para la que fue nombrada la señora Rosa María Mateo con el apoyo de los socialistas, los podemitas, los independentistas y los batasunos, pues eso es lo que nos está llevando a una televisión pública disparatada, donde ha perdido el liderazgo de audiencia, donde ha pasado a no ser un referente de informativo para los españoles, y esa es la realidad que padecemos cada vez que esta señora tiene que acudir al Parlamento, donde ella, ya digo, no ha entendido a día de hoy qué es lo que tiene que hacer un Parlamento, que es dar explicaciones, y para eso se le requiere, ¿no? ¿Ha tenido ocasión, diputado Moreno, de hablar con ella posteriormente para aclarar el malentendido, para que ella quizás se hubiera disculpado? Yo, cuando ha acabado la propia comisión, en la última intervención, he pedido la palabra al presidente de la comisión por una cuestión de orden, ¿no? Pues para darle la posibilidad a la señora Mateo de que, pues bueno, retirara esos insultos que había hecho hacia mi persona y que así no figuraran en el diario de sesiones. Ella se ha negado, alegando que yo había hablado de su hijo como si su hijo fuera un menor, una persona que supongo que tendrá, que no conozco, pero que tendrá ya más de 50 años y que ha sido mencionado en mi intervención por ser el partícipe de esa sociedad instrumental en la que participa también la señora Rosa María Mateo. No ha habido otro conflicto. Ella, yo creo que se esconde detrás de esa idea de que se ha mencionado su hijo para no responder a lo que verdaderamente era el motivo de su comparecencia, que era dar explicaciones de por qué tiene esa sociedad instrumental, para qué lo ha utilizado y por qué en 2 ocasiones ha cambiado el objeto social, ¿no? Eso es lo que no ha podido explicar ni ha querido dar ningún tipo de explicación. Ya por último, diputado, ¿qué le parece que haya dicho que la comisión esta en la que ha comparecido es un auténtico teatrillo y de que lo que se trata es atacar al Partido Socialista? Bueno, pues parece que sea una miembro más del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que la utilización de esos términos, que luego ha querido rebajarlo y lo único que ha conseguido es empeorarlo mucho más, cuando ha dicho que utilizaba el diminutivo para que no quedara tan mal, pues bueno, la verdad es que los representantes de los ciudadanos no estamos allí para hacer ningún teatrillo ni ningún teatro. Nosotros estamos allí para representar a los ciudadanos, para defender nuestras posiciones, para dar propuestas e ideas que vayan en beneficio de, en este caso, una sociedad pública tan importante como Radio Televisión Española, con un presupuesto de casi 1.000 millones de euros y con más de 6.400 trabajadores, y que no se merecen tener en estos momentos al frente a una representante que pierde los papeles, que no da explicaciones, que no sabe qué es lo que tiene que decir, ni siquiera yo creo que sabe para lo que sirve el propio Parlamento español. Lamentablemente ha sido vergonzoso, ha sido dramático, y la verdad que lo que hemos visto esta mañana en el Parlamento no lo había visto absolutamente nunca, ¿no? Y ya llevo unos cuantos años en el Parlamento, pero desde luego la señora Mateo ha quedado, me va a permitir la expresión, a la altura del betún. Ramón Moreno, portavoz del PP en esta comisión de Radio y Televisión Española, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. De esta conexión con el diputado pasamos a otra. Beatriz Fajardo, buenas noches de nuevo. Cuéntanos cómo pueden nuestros espectadores que estén interesados, ahora con esta ola de frío, en ahorrar en gas, en luz, en electricidad. Venga, adelante, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Preocupado por la subida del precio de la luz? Tranquilo, con Aldro Energía estás protegido. Te ofrecemos las tarifas ahorro, con las que podrás disfrutar de un precio estable durante todo el año. Contrata Aldro Energía y empieza a ahorrar ya. No esperes más, llama al 91 193 1600. Además, Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía tienen para ti un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Despreocúpate de la subida llamando al 91 193
1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. La monarquía actual, que yo creo que en este caso está muy mal asesorado Felipe VI. Y 31 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua y vamos a hablar de lo que acaban ustedes de ver. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué la izquierda radical, la ultraizquierda, la extremista, el populismo, los comunistas, evidentemente conchavados o aliados con el separatismo, por qué quieren acabar con la monarquía parlamentaria, con la actual jefatura de Estado? Desde hace unos años, o desde siempre, incluso me atrevería a decir, con muy escaso éxito ecomediático e incluso apoyo ciudadano, es evidente. Los republicanos siempre lo habrán intentado, pero ahora de alguna manera están teniendo más acomodo, y esto me lo estoy preguntando, o no, o son fuegos de artificio. ¿Qué hay detrás en esta campaña que se ha iniciado? Por ejemplo, Izquierda Unida decía Alberto Garzón, que es todavía su coordinador general, de lo que queda de Izquierda Unida, porque ya como está medio diluida con Podemos, encima hay corrientes internas que en esta alianza con Podemos, pero bueno, lo que queda de Izquierda Unida ha dicho que en los 1000 ayuntamientos donde tienen representación, donde hay concejales, van a iniciar una reprobación al rey, mociones de censura, como si pudieran censurar algo, y lo van a llevar a votación. Es decir, que en esos 1000 ayuntamientos todos los partidos políticos se van a tener que retratar sobre esta cuestión. Queremos hablar de todo ello, pero antes me gustaría situarles con el vídeo que nos ha preparado este informe nuestra compañera Patricia Tenorio. Vean, porque aquí se va a quedar retratado más de alguno. Vean. La izquierda en pie de guerra contra la monarquía. Tras la reprobación al rey aprobada por el Parlamento catalán, ahora Izquierda Unida quiere extenderlo a toda España. Presentará mociones de reprobación a la monarquía en más de 1000 ayuntamientos. Una campaña política para que en todos los ayuntamientos donde haya presencia de concejales de Izquierda Unida se haga una moción para reprobación de la monarquía, para defender la libertad de expresión. Durante todo el fin de semana, la campaña denominada Almohadilla Reprueba la Corona en redes sociales ha sacado el lado más radical y republicano de los usuarios con todo tipo de mensajes. Un cartel que coloca en muy mal lugar al actual monarca Felipe VI con el eslogan y la frase abolición de la monarquía. Los últimos en sumarse al carro de querer acabar con la monarquía, la televisión pública vasca, la ETV. El domingo emitió un especial sobre la monarquía española y sus supuestos vínculos con la banca en Suiza, el cobro de comisiones y algunas amistades peligrosas. La monarquía, un negocio rentable, es el título del programa, donde no han faltado colaboradores. De hecho, seguramente sea el adjetivo más suave que tenga Juan Carlos I, el de comisionista. Felipe VI comete el 3 de octubre del año pasado un error de cálculo. Y hoy, en una entrevista en RAC 1, el líder de Podemos ha sostenido que Felipe VI está muy mal asesorado sobre Cataluña y lo ha contrapuesto a la actitud de su padre, Juan Carlos I. Juan Carlos había entendido la complejidad de España y había entendido lo que significaba Cataluña. Tanto la monarquía actual, que yo creo que en este caso está muy mal asesorado Felipe VI, como los partidos de la derecha sencillamente se han ido al monte. Un movimiento que parecía dormido y que ahora la izquierda más radical vuelve a despertar para acabar con la monarquía y colocar su ansiada república en el poder. Bueno, en fin, lo que está ocurriendo de alguna manera premonitoria, en el pasado mes de julio, ya lo advertía Antonio Camuñas, que como saben es el director, el presidente de Global Strategies, en un artículo que me gustaría que vieran ustedes cómo se tituló, que publicaba, creo recordar, en el mes de julio en el periódico El Español. No sé si tenemos ocasión de ver algunas imágenes de ese artículo en el que se destacaban cosas que luego analizaremos. Fíjense en España. Vamos a intentar volver a ver el titular, que se nos ha escapado un poco rápido, que me interesa porque el titular ya reflejaba bastantes cosas y decía bastante. Luego iremos al contenido. En España
Es España, disculpen, no el rey emérito quien debe reaccionar. Y decía, el autor denuncia una campaña de desprestigio contra Juan Carlos I, cuya verdadera finalidad sería derribar la monarquía como paso previo para intentar desmembrar España. Enseguida entraremos en el artículo, pero antes saludamos a nuestro invitado, Antonio Camuñas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es, a su juicio, en primer lugar, el estado de salud de la monarquía? Porque en 2014, por diversos motivos, que todo el mundo sabe, el rey Juan Carlos I abdicó, su hijo Felipe VI, llegó al trono. ¿Cómo cree usted que está la institución 4 años y medio después? Bueno, la institución internamente... Es que, claro, esto es una cosa curiosa, ¿no? Yo que viajo bastante y ahora estamos a las puertas, a 15 días, de hecho, de la cumbre iberoamericana. Claro, los inputs desde fuera de la monarquía española son extraordinarios. Es decir, el respeto, la devoción, diría incluso, de muchísima de la gente con la que estoy hablando por el actual rey y, por supuesto, por el anterior. El ejemplo que han brindado en todo su proceso institucional, que ha sido extraordinariamente ejemplar en los momentos decisivos. Nadie es perfecto, pero desde luego con la monarquía se ha podido contar en todos y cada uno de los momentos que históricamente han jalonado nuestra historia reciente con notas sobresalientes. Entonces, luego llegas aquí y te encuentras con que el país está en muy buena parte revolucionado con este tipo de maniobras. Bueno, yo creo que hay una explicación relativamente clara, que es que la corona volvió a estar en su sitio, dando muestra de su papel absolutamente constitucional, cumpliendo taxativamente con sus deberes y funciones y marcando la pauta, en este caso, pues al gobierno de la nación, en muy buena parte, que era quien tenía que ejecutar ese retorno a la legalidad. Bueno, pues en última instancia... ¿Se refiere usted al discurso del rey del 3 de octubre del año pasado, no? El discurso ¿fue el 3 de octubre? Sí, fue el martes, fue 48 horas después del referéndum ilegal. Sí. El 3 de octubre, ese discurso, que fue impecable, a mi juicio, ni sobraba una palabra ni faltaba una coma. Es decir, es que fue impecable, ateniéndose absolutamente a sus funciones constitucionales. Ahora, eso lo que se ha traducido es que hay una parte de quienes quieren romper España, por una parte, y por otro lado, quienes están empeñados desde hace ya tiempo en deslegitimar la democracia española, pues en acabar con ese último muro de contención que es la monarquía española. Dice usted deslegitimar la democracia española. ¿Vincula usted la corona, la monarquía parlamentaria, claro, con la democracia de nuestro país? Claro, claro. Vamos a ver, en la operación de los restos de Franco, inmediatamente después viene una campaña de desprestigio y desnaturalización del proceso democrático español. Porque entonces, bueno, yo creo que ya está en marcha esa teoría de que al rey lo nombra Franco, que no hubo referéndum monarquía-república, que la democracia española es un teatro entre antiguos falangistas por una parte y por otra parte por unos socialistas de nueva hornada, de nuevo cuño, que no eran los históricos, que se prestaron a estar a las órdenes de los poderes alemanes, que eran quienes financiaban desde las fundaciones que tenía Alemania para promover la democracia en España, y en definitiva que ahí se salvó todo el mundo, y eso no es una auténtica democracia. Y por lo tanto la deslegitimación está muy clara, y llegaríamos a la figura de Felipe VI pues como heredero de ese régimen que aparentemente ha sido una democracia falseada desde el principio. Por eso el inicio, eso empieza con Zapatero. Zapatero retira, al poco de llegar, la imagen ecuestre de Franco en el Ministerio de la Vivienda, y ahora, en esta segunda pasada de la izquierda resentida y de la izquierda radical y sí, en buena parte guerra civilista, pues ya no es retirar la figura ecuestre de Franco, sino retirar a Franco para empezar ese proceso de deslegitimación que Zapatero sembró e inoculó dentro del sistema.
y que hasta la llegada de Zapatero nadie discutía. Bueno, enseguida, que porque esto también lo plasmaba usted en su artículo, pero dijo Alberto Garzón, yo no sé si ya le sorprende o no, o cree que hay que darle importancia o no, en la presentación de esta moción que van a llevar a cabo en 1000 ayuntamientos, que acabar con la deriva, y abro comillas, autoritaria que quiere blindar la monarquía y hacerla impune de sus crímenes. De sus crímenes, señor Camuñas. Bueno, ellos pueden decir lo que Vincula monarquía quieran. como con... No, bueno, ya, pero es que este señor tiene altavoces mediáticos, tiene redes sociales y lo dice impunemente, y aquí no ha pasado nada. Eso es vincular a la monarquía con crimen. Eso es lo que yo me refiero, que a mí me escandaliza, cuanto menos. Bueno, sí, pero es que Alberto Garzón tampoco es un elemento así muy que me inspire gran respeto en términos intelectuales. Y de cara a sus manifestaciones, pues bueno, él puede decir eso efectivamente sin que pase nada. Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una campaña que sería la que permitiría que los separatistas pudieran tener una salida al fracaso rotundo que están teniendo, porque no es posible, no les va a resultar posible separarse de España, y por otro lado que la izquierda radical altere el rumbo que se dio España con la Constitución del 78. Entonces, como entre tanto hemos perdido una facultad de una importancia capital, como es la educación, en un momento además en que teníamos un relato colectivo brillante, épico, en el que todos nos podríamos sentir muy orgullosos, la España entera que vivió la transición, sabemos lo que aquello significó y por lo tanto pues, eso no han pasado 40 años sin que los españoles lo hayan aprendido en las aulas, pues hoy por hoy la monarquía está muy desasistida, qué duda cabe, de apoyos, digamos, de apego sentimental. Porque, bueno, pues... Ahora enseguida le mostraré una encuesta. Bueno, un par de cuestiones más antes de ampliar la reflexión al resto de la mesa. Decía usted en su artículo un párrafo que me ha llamado mucho la atención, porque dice: la condena revisionista del franquismo conseguida... Lo podemos ver, a ver si lo podemos ir viendo, que la condena revisionista del franquismo conseguida de facto hace ya años alcanza una nueva dimensión, decía usted, en el novedoso propósito de someter a Juan Carlos I a una campaña de desprestigio que borre toda huella de sus impagables logros y beneficios para todos nosotros. Impagables, conviene remarcar, decía usted, también en términos económicos, si tomáramos como referencia si el salario de los ejecutivos de cualquier empresa internacionalmente competitiva. Pero esto que hizo usted, esta campaña de desprestigio de Juan Carlos I, no sé si choca o contrasta con, por ejemplo, fíjense lo que decía hoy Pablo Iglesias, que ya tiene representación, tiene 71 diputados, atacando a Felipe VI, utilizando a su padre, a Juan Carlos I, al rey emérito. A ver qué le parece, escuchemos. Juan Carlos había entendido la complejidad de España y había entendido lo que significaba Cataluña. Tanto la monarquía actual, que yo creo que en este caso está muy mal asesorado Felipe VI, como los partidos de la derecha sencillamente se han ido al monte. Se han ido al monte, pero bueno, sí, estamos viendo una transmutación del lenguaje sorprendente, ¿no? Yo creo que irse al monte es declarar de manera unilateral y violenta la secesión de una parte del territorio nacional contra la Constitución y contra la ley. Yo creo que eso es irse al monte. O sea, por eso digo es que es el mundo al revés esto, ¿no? No, pero estamos viendo... La centralidad, ellos que son auténticas cabras políticas, ellos sí que están en el monte, nos quieren traer el monte a donde estamos los demás. Bueno, pero acusa a los que son moderados y cumplen la ley. Claro, pero eso te digo, te las traen, del monte te lo bajan abajo. Pero es que teóricamente yo leo constantemente que estamos en un ambiente dictatorial y que hay que liberarnos de la dictadura creciente en la que estamos viviendo. De hecho, el paralelismo ellos son capaces de crear ese clima en torno al lenguaje de que estamos en un ambiente pues totalitario prácticamente. La estrategia siempre un segundo, Cristiano, porque ahora enseguida todos... Bueno, pero una última cuestión, y perdone que es que no me quiero empecinar en Podemos, que aquí parece que le estamos dando, pero es que hoy me llama también la atención, fíjense, señor Camuñas, este intento de vincular a la monarquía, dice Podemos, con la derecha. Solo la gente que es de derechas en nuestro país, incluso cita a Vox, cita a Ciudadanos, cita al Partido Popular, es monárquico. Y el resto de partidos, los de izquierda, dice los feministas, los de los derechos LGTBI, tal, nosotros nos dejan sin representación. Fíjense, atención, otra referente intelectual, como es la portavoz de Podemos.
que la mitad de la población quiere hablar de este tema y que rechaza una monarquía porque la relaciona directamente con la derecha, es decir, relacionan la institución monárquica única y exclusivamente con la mitad del país. Cuando vemos a Casado diciendo viva el rey cada vez que hace una aparición pública, lo que está diciendo es que no somos españoles las feministas, no somos españoles el resto de demócratas, si eres de izquierda no eres español, si eres un luchador contra la austeridad y a favor del estado del bienestar tampoco eres español. Aquí Un segundo, Cristina, que Antonio intenta vincular claramente a la monarquía con la derecha y todo aquel que no sea de derechas no es monárquico y por tanto no es español. No sé qué le parece esta... Entiendo que esto ya viene, no es una butad de esta señora, esto viene perfectamente pensado y tiene un hilo argumental perfecto, porque Pablo Iglesias también publicó una encuesta de Podemos donde dijo, oiga, en el momento en que solo los de la derecha se vinculan con la monarquía, aquí pasa algo. No, pero si hay una operación perfectamente trazada, es decir, yo creo que llevan ya en esto mucho tiempo y probablemente estarán acelerando y buscarán todas las armas posibles para crear un ambiente cada vez más hostil y cada vez más crispado y como en el fondo, repito, hemos tenido la desgracia de que durante 40 años no se nos ha enseñado, y digo a las generaciones de españoles que han pasado por la escuela en estos últimos 40 años, el éxito extraordinario de la mano de la monarquía, que consigue hacer una transición modélica, ejemplar, admiradísima en el mundo, que pone a España en el mapa. El rey de España, don Juan Carlos, pone a España en el mapa, él, personalmente, porque hace una labor de diplomacia permanente que no tiene precio, tanto política como económica. Es decir, las empresas españolas han dado un salto gigantesco en muy buena parte por la capacidad de interlocución, por el posicionamiento que el rey de España y que la corona hoy por hoy tiene, porque el prestigio ganado se mantiene con Felipe VI. Felipe VI tiene el máximo respeto, es un hombre de una preparación extraordinaria, impecable en su conducta personal, en su capacidad de analizar las cosas con toda ponderación. Entonces dice, bueno, si el país no es capaz de valorar eso, por encima de ser de derechas o de izquierdas, y en buena parte, ya digo, por un lado nos ha enseñado, quizá por otro también el país es un poco iconoclasta, es decir, cada 40 años parece que nos cansamos, hay un síndrome de obsolescencia en el cual pues ya la gente parece que se ha cansado de la monarquía. Yo el otro día leía, puso en marcha en Twitter Luis del Pino, me parece que fue, gran amigo, un hashtag que era yo estoy con el rey. Y yo me quedaba un tanto sorprendido de las respuestas, porque los que estaban con el rey, casi nadie se declaraba monárquico, número uno, fuera de derechas o de izquierdas. Y segundo, la apreciación era que la monarquía era el mal menor. Es decir, frente a tener a Pablo Iglesias, frente a tener a tal igual... Prefiero una monarquía, ya. Entonces prefiero la monarquía. Y yo digo, vamos a ver, pero la gente no es consciente del valor intrínseco que tiene la monarquía. Primero, por formar parte de la historia de España. Es que es nuestra historia. Yo comprendo, y lo decía en ese artículo, que hay algunos españoles que les revienta que su país sea como es. Que España sea como es, pero es que han nacido en España. Y España tiene el clima que tiene, la historia que tiene, las tradiciones que tiene. Entonces, pues es una lástima que no hayan nacido en otro país que les gustara más. Al final, y a partir de la noche del 3 de octubre, el rey fue capaz de provocar un movimiento a nivel nacional ensordecedor, si me permitís el término, porque está claro que fue a través de lo que se llamó la revolución de los balcones, que además obligó a Pedro Sánchez a apoyar ese 155 con muchísimas objeciones y con muchísimas cosas que eran necesarias hacer, como intervenir TV3, los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera. La educación, pues sobre todo. Él ha sido capaz de dignificar y de defender al ciudadano, a la unidad nacional, a la libertad en definitiva, por encima de políticos absolutamente mediocres, vulgares, no gente venida de la calle, gente venida de los agujeros, traída de los agujeros, de lo peor de la educación pública, porque existe.
de lo peor de las televisiones subvencionadas por gobiernos totalitarios, de señores antidemócratas que además intentan implementar y propugnan la doctrina más asesina de la historia, como es el comunismo, el marxismo, del populismo original que es el Partido Socialista. Y al final, estos señores, que no saben de qué va la vida en general, y mucho menos a nivel profesional, oye, se verían sorprendidos si realmente existiera un referéndum para decidir entre monarquía o la república que están que quieren implementar. Porque además sus políticas son las políticas del fracaso en España, en Europa y en el mundo. Estamos viendo como señores como Bolsonaro, como Víctor Orbán, con apoyos de 57 millones de ciudadanos que, según Echenique, son todos ricos. Yo no sé qué hacemos aquí. Pues se supone que, bueno, si hay tantos ricos, ¿por qué no se va Echenique a Brasil? O de los 67 millones que han votado a Trump, o de los 4 millones que han apoyado a Orbán. Oye, son por las políticas de saqueo totalitarias de Rousseff, de Lula, además en la cárcel, gente condenada por vaciar las arcas de sus gobiernos, las arcas públicas de sus gobiernos, y además, y a mí me ha sorprendido estos días, por llamar misógino y xenófobo a Bolsonaro, cuando en sitios como Brasil, ya en Venezuela ya lo sabemos, se violan los derechos humanos más fundamentales. Oye, se violan 46.000 mujeres al año y hay una media en los últimos 13 años de gobierno socialista de 55.000 homicidios. 62.500 el año 2016. Sí, yo hablo de la media en los últimos 13 años. Bueno, más opiniones, Fernando, Cristiano, Alejo y Joserra, venga. Bueno, en primer lugar, un par de precisiones a esta gente que viene ahora a explicarnos la historia de España y que no tienen ni la más remota idea. En primer lugar, la monarquía española, bueno, el gran muñidor de la estrategia de la transición es Torcuato Fernández Miranda, y le da, entre otras cosas, un consejo a Juan Carlos, que desde el punto de vista político es correcto, y le dice: tú gánate a la izquierda, que la derecha pues la tendrá siempre. Efectivamente, la monarquía de Juan Carlos es una monarquía que se lleva espectacularmente bien con el PSOE, mucho mejor que con el PP, incluso en el plano personal. Por tanto, en fin, un primer apunte en ese sentido. En segundo lugar, hombre, que un comunista hable de los crímenes de la monarquía, si no fuera trágico porque estamos en España, sería como para echarse a reír. Un comunista que defiende una doctrina que es la doctrina más criminal de la historia de la humanidad, que tiene entre 100 y 110 millones de muertos a sus espaldas, que se dice pronto, que es una cifra y lo decimos en 2 segundos, pero que son 100 millones de personas asesinadas por gente que comparte las ideas de estos tipos, que deberían estar ilegalizados, como lo están en muchos países civilizados. Por ejemplo, en Alemania, donde tienen ilegalizado al partido nazi y al partido comunista. El partido comunista tiene bastantes más muertos que el partido nazi, y lo puedo decir en varios idiomas y más alto ya hace falta. Y fundamentalmente, vamos a ver, lo que intentan conseguir con la destrucción de la monarquía, que es a lo que van, lo que les importa de la monarquía son 2 cosas. Porque cuando ellos hablan de república, dicen república, pero quieren decir socialismo. Y quieren decir socialismo real, socialismo bolivariano. Eso es lo que quieren decir. Lo camuflan de república porque es como venden la historieta, la monarquía, digamos, la mercancía, ¿no? Pero quieren decir socialismo. Y cuando hablan de república, no están hablando de la Tercera República, están hablando de la Segunda, que es a la que nos quieren llevar, pero no a la república siquiera del 14 de abril, nos quieren llevar a la república del 16 de febrero, a aquella república del Frente Popular que llegó de forma violenta y fraudulenta al poder, por cierto. Y ellos tienen una vieja idea, y es que la transición española fue un proceso fraudulento, básicamente. Fue un proceso que tiene un pecado original, que es el franquismo. Y es verdad, procede del franquismo. Es que ellos no hicieron la transición. Es que fue el franquismo el que hizo la transición. Esa es la realidad. Ellos, el año 76, la izquierda, la izquierda se opone a la ley de reforma política. Se opone a la ley de reforma política del presidente Suárez. Pide la abstención, pide no participar en esa ley de reforma política. ¿Por qué? Ellos pretextan que porque el franquismo no iba a traer la democracia. No, lo que temían es que el franquismo trajera la democracia. Y cuando ellos ven que el pueblo español de forma abrumadora y mayoritaria secunda los propósitos del gobierno, en ese momento de Adolfo Suárez, el gobierno heredado de Franco,
lo que hacen es subirse al tren. Y entonces hacen de la necesidad virtud. Se ponen estupendos y dicen que sí, que ellos van a hacer la transición, porque no les queda más remedio. Pero ellos siguen por dentro con esa vieja historia de que la transición tiene ese pecado original. Y llevan desde hace un tiempo manejando la idea de que hay que ir a una segunda transición. Y en esa segunda transición hay que eliminar el pecado original del franquismo y, por supuesto, con él la democracia que la trae Franco. Cuando remueven a Franco del Valle de los Caídos, Franco no quería enterrarse en el Valle de los Caídos. Pero sí es la primera decisión del rey Juan Carlos. Él ha querido sacar Carmen Calvo de Parolín, ya le ha dicho que no. Pero lo que hacen es deslegitimar la primera decisión del rey Juan Carlos. De eso es de lo que se trata y a eso es lo que se está jugando, aunque mucha gente no se está enterando. Pero tiene... Estoy de acuerdo, pero tiene un objetivo. El objetivo es que los populistas en todas partes, además, actúan exactamente igual, que es destruir las instituciones. Ellos desprestigian las instituciones, desprestigian las leyes, como si las leyes fueran como algo optativo. Esta la cumplo porque me gusta, esta como no me gusta, pues no la voy a cumplir. Y ellos lo envuelven todo en una falsa democracia, una democracia que como ellos son un grupo pueden hacer lo que les da la gana. Como hay un conjunto de personas que ellos consideran que piensan exactamente igual que ellos, pueden saltarse las leyes a la torera. Y eso es todo para desprestigiar a las instituciones. Y lo están haciendo ahora con la monarquía. Además, nosotros, un partido progresista, yo me considero profundamente progresistas, reprobar al rey cuando es el único que ha estado a la altura cuando han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña, pues hombre, reprobarlo por algo que haya hecho mal. España es un país, y lo tienen que saber todo el mundo, donde se puede criticar abiertamente a la monarquía, donde nosotros, el yerno del rey, de hecho, está en la cárcel y se la ha juzgado. Aquí se puede criticar al rey si hace algo mal, pero es que resulta que el único que ha estado a la altura y ha hecho algo bien en todo esto que está sucediendo con la separación, con el invite de los separatistas en Cataluña, ha sido el rey, que ha puesto orden en un momento donde el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, no supo estar a la altura. Entonces, ahora mismo que los populistas quieran reactivar esta estrategia de combatir e intentar tumbar y desprestigiar las instituciones, que lo principal que hay que mantener es el Estado de Derecho, no podemos caer en este juego. Señores, la gente tiene que saber que el Estado de Derecho está por encima de lo que ellos llaman esa falsa democracia, que la envuelven luego en ese derecho a decidir, es decir, derecho a decidir, pero saltándose las leyes a la torera. No, tenemos que garantizar que el Estado funcione, que las leyes funcionen y que el debate político esté donde tiene que estar el debate político. Lo que pasa es que no les gusta el debate político y les gusta presionar desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, como están haciendo para atacar ahora a la monarquía. Al final lo que están haciendo es construir monárquicos porque nadie está de acuerdo con esa estrategia populista, que por cierto, Cristina, la estrategia populista es la que ha destrozado Brasil y ha llevado a Bolsonaro al poder. Las políticas socialistas y comunistas, me atrevería a precisar. Bueno, enseguida, Cristina, hablamos, si queréis, también de Brasil, porque me parece interesante el debate, pero todavía no hemos escuchado ni a Alejo ni al diputado José Ramón. José Ra, le sigo llamando, qué horror. Disculpe, no, usted es diputado del Reino de España y perdóneme que merece todo el título. Por la provincia de Ávila, Ávila del Rey, Ávila de los Leales, Ávila de los Caballeros. Os gano por mayoría, oye. Hoy os gano por mayoría. A José Ramón le pasa como esos toreros famosos. Es José Ra. Que sí. Gracias, Alejo. Pero podemos ir a la Limón, porque tú eres Alejo también. Yo soy Alejo, sí. Entonces, claro, no se puede el molestar porque llama José Ra, porque es como se le llama en la calle, ¿verdad? Muchas gracias, Alejo. A Jimmy Carter nunca se le llamó James Carter y a Bill Clinton nadie le llamó William. Pues nada, tomo nota de estos dos ejemplos exitosos y me aplicaré lo que pueda. Venga, Alejo, dale. Vamos a ver, es que lo que representa este ataque sistemático, contumaz y avieso a la monarquía es de suma gravedad, porque va mucho más allá del ataque a la propia monarquía. Vamos a ver, España tiene una historia agitada, no es el único país, pero bueno, hemos tenido una historia difícil, un siglo XIX difícil, y después, siglo XX que acaba, pues, primero una dictadura, después una guerra civil y después otra dictadura. Entonces, la transición es una operación de enorme ambición, visión y yo diría de tremenda generosidad y sentido histórico, que es decir, oye, vamos a salir de todo eso y vamos a hacerlo con una gran operación de reconciliación y de integración. Tiene una grandeza gigantesca que un país como el nuestro, en un momento dado,
apoyado, por cierto, por el 90% del pueblo español, se lanza a esta operación histórica. Entonces, la monarquía es una parte esencial del Pacto de la Transición. ¿Por qué? Bueno, pues porque representa la continuidad histórica y representa la estabilidad y representa la unidad nacional. Y hoy Joseba Arregui señalaba una cosa que a mí me parece muy pertinente. Nuestro jefe de Estado, como el de otras monarquías parlamentarias, no es parte. Porque claro, en una república presidencialista, o incluso en una no presidencialista, el presidente elegido es de un partido. Normalmente es de un partido. En cambio, en las monarquías parlamentarias, que por cierto son impecablemente democráticas, el jefe de Estado encarna la soberanía nacional sin gobernar. O sea, es un símbolo aglutinador con una función que nos recordaba Antonio Camuñas, que es la de representarnos fuera con ese prestigio que da el estar por encima de la lucha partidista. Por tanto, es una institución que, una vez integrada en lo que es la democracia, tiene enormes ventajas, pero vamos, enormes. Entonces, ataca a la monarquía porque los que la atacan, fijaos quiénes son. Los que quieren, por un lado, destruir el sistema de libre mercado y de libertad de empresa, es decir, quieren instaurar una dictadura colectivista, y los que quieren acabar con la unidad nacional, con España como nación, para destruir la igualdad de los españoles, nuestros derechos y nuestras libertades. Y los dos coinciden en una cosa, en la destrucción del sistema del 78, claro, porque para poder ellos, por un lado, romper España en pedazos y los otros transformarnos en Corea del Norte o en Venezuela, necesitan acabar con todo el entramado institucional, constitucional y jurídico que nos protege y que nos permite, por cierto, convivir en libertad y prosperar. El jurídico es muy importante, porque... Yo os digo una cosa, este ataque a la monarquía va mucho más allá. Nos ataca en nuestra propia posibilidad de ser algo en el mundo y de poder convivir. Es decir, ese ataque a la monarquía nos hemos de oponer a él con todas las fuerzas y hemos de defender a la monarquía, no por defender al rey, que no lo necesita, sino por defender a nuestra democracia y nuestras libertades. El ataque sin precedentes al Poder Judicial, el Tribunal Supremo. Además, escuchamos al diputado. Venga, y completamos esta ronda. Bueno, pues yo voy a ser el más breve porque yo soy profundamente monárquico y voy a decir una cosa que para mí es evidente en los grandes temas de nuestra vida. Yo soy monárquico, aparte que sea de Ávila del Rey, por 1000 razones y por ninguna. Igual que las grandes decisiones de mi vida. Yo estoy casado con Amparo, mi mujer, por 1000 razones y por ninguna. Soy español por 1000 razones y por ninguna. Amparo, Tapia, desconecta el televisor, por favor, porque lo que acaba de decir, que estoy de acuerdo, menos en lo de eso. No, ahora a lo que voy. Pobre Amparo, de verdad. A lo que voy, no, ella no está viendo la tele. A lo que voy. ¿En qué está la izquierda constantemente? En hacernos sentir menores de edad. En que yo tenga que justificar constantemente mis posiciones en la vida. Y entonces yo por ahí no voy a pasar. Porque yo los comunistas no les voy a chantar ni les puedo poner un pero. Ellos son comunistas, quieren la destrucción de la democracia. Y me mantienen intelectualmente en un debate de inferioridad, de minoría de edad. Por eso yo ya no justifico, y me alegra mucho que haya sacado a mi mujer, por qué tengo que estar casado con mi mujer, por qué soy monárquico, por qué soy de Ávila. Por 1000 razones y por ninguna. La segunda, y estuvisteis muy acertados todos, este debate ya se vivió en Venezuela en el año 1993 en los mismos términos. Allí había una república y entonces los chavistas dijeron un presidente de república solo representa a la mitad de Venezuela. ¿Os suena el argumento? Entonces lo que quieren es, desde luego, no es la destrucción del rey por el rey. Además, con una precisión, es que, claro, les ha salido un gran rey. Felipe VI es un grandísimo rey. La distancia, si Pablo Iglesias, lo siento mucho, él siempre va rodeado por 20 o 30 personas. Yo no sé quién le aconsejará, porque 20 o 30 a la vez, pues no sé si los podrá distinguir. Pero Felipe VI no necesita que le estén aconsejando. Es que la distancia intelectual, política, humana, jurídica, entre Pablo Iglesias y Felipe VI es sideral.
es sideral. Histórica. Y aparte, pero es sideral, como personajes. Como personajes, es que el otro es un electrón. Pero con la fuerza de haberle puesto la proa al régimen del 78. Y eso es lo que tenemos que... Y entonces, yo recuerdo de joven en una conferencia en un colegio mayor que vino un señor que había salido de una secta. Y me vale de una secta satánica. Y me quedó grabado siempre. Ojalá los cristianos creyesen en Dios como creen los satánicos. Pues lo mismo, ojalá los monárquicos creyeran en el rey como creen los republicanos. Porque saben que destrozando la figura del rey o la monarquía, esto cae. Yo estoy con Alejo y estaremos los dos juntos a la limón en esa primera defensa. Bueno, aparte de que esa senda ya la seguimos una vez y nos llevó al desastre absoluto, ¿no? Eso también es verdad. O sea, que de la historia hay que aprender, bueno, ¿no, Fernando? pues estaremos muy atentos. Pero no parece que sea el camino que llevamos, esa es la verdad. ¿No? No, no parece, porque la verdad, hay una parte del pueblo español que se ha educado de una manera que ve perfectamente natural y normal todo este tipo de cosas. Es verdad que es gente muy activa políticamente, pero se hace notar mucho en la sociedad española. Es una realidad. Si aquí la cuestión no es la figura del rey, claro, es el sistema todo y sobre todo hay una cosa por encima o por debajo, como se quiera, del sistema, del régimen, y es la propia integridad y existencia de España. Es que vamos a un proceso acelerado de balcanización, porque a esta gente es lo que le interesa, es el camino para... Mira, ellos no van a llegar nunca, jamás, ni por asomo al poder de una manera normal. No. Nunca lo han hecho, nunca han ganado ni por las buenas ni por las malas, jamás. Han ganado siempre por las del medio, utilizando parte de violencia, de mentira, de engaño, ha sido siempre su camino. Y ellos solo van a llegar mediante ingeniería política. Hasta ahora lo han tenido todo a favor, porque han tenido un desastre de educación durante 4 décadas por un lado, y por otro lado el impulso mediático que les dio el Partido Popular en su momento y el impulso político que le da el Partido Socialista. Y eso es lo que les está llevando hasta donde están. No, pero sí que tienen el 15-16% del voto. ¿Qué van a llegar al 45%? Ni locos van a llegar al 45%. Pero están parasitando las instituciones, se están aprovechando de ellas y sobre todo políticamente del Partido Socialista Obrero Español, que es quien les está upando, y por supuesto de toda la anti-España militante, que esto es básico, y que es quien está manteniendo en el gobierno al señor Sánchez. Bueno, Antonio Camuñas, ha sido un placer tenerla aquí. Por cierto, me llama mucho la atención este pin luminoso que lleva. ¿Qué es? Bueno, no, esto es que es de... Bueno, un pin, ahora me dirá que no es un pin. ¿Qué es? A ver, hicieron miembro de honor del Foro Madrid Tercer Milenio. Que por un lado creo que voy a disfrutar muchísimo el tercer milenio. Es el que más voy a disfrutar en la vida. Claro. Y segundo, pero esto es una cosa importante. Creo que ayer fue Pablo Casado al Foro. Sí. Y España va a estar en el tercer milenio. O sea, con independencia de lo que pase ahora, España seguirá el tercer milenio. Y cuando yo apelaba al pueblo español, lo hacía en línea, como decía Cristina, porque en España, en la historia de España, yo creo que los grandes acontecimientos han venido marcados por el pueblo español. Cuando el pueblo español ha reaccionado, es muy difícil que se haya podido con él en toda circunstancia, ¿eh? Y daba igual que estuviera Napoleón enfrente, el turco, los árabes, es decir, el pueblo español es algo bastante serio. Y el pueblo español salió de forma espontánea y de forma masiva después del discurso del rey. Entonces, si el pueblo español tiene además un buen rey, esa conjunción yo creo que es imbatible. Es verdad que España ha tenido algunos malos reyes a lo largo de su historia, pero el pueblo con su rey es la historia de España, no los políticos. Los políticos en la historia de España, por desgracia, para los que lo sois, no habéis sido generalmente, no han sido generalmente... Bueno, algunos somos más humildes y haremos lo que podamos. Figuras, Antonio, pero no han sido figuras insignes. España ha tenido como militares extraordinarios, clérigos fantásticos, científicos, pero políticos... Pues yo no sé, cuando uno habla de Cánovas y el sistema de la restauración que trae de vuelta a la monarquía... Claro, pero estamos hablando... Alguno, claro, es que la cosa... Por descontado que hay alguno. Es que claro, es que la cosa, y si me pongo a hablar de los de Ávila, pues pero lo que te voy a decir, pero la conjunción del pueblo español con su rey pero es que los políticos infinitamente salimos superior. Del pueblo español. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, Antonio.
Don Antonio, que se cuide usted y de verdad sea más optimista porque le veo muy buena forma física y no me cabe duda que al tercer milenio como mínimo llega. El tercer milenio va a ser de un descanso. Que sí, una felicidad. Que sí. Ya nos lo contará, que le esperaremos donde tengamos que esperar. Estaremos juntos todos en el tercer milenio. Vamos, lo vamos Pero va a haber clases porque tú no tienes pin, Gonzalo, ¿eh? Eso también. Don Antonio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta noche en El Gato y muy buenas noches. Bueno, se ha comentado aquí también alguna cuestión y es que me gustaría hablar. Ayer saben ustedes que la vicepresidenta del gobierno se fue a Roma, se fue al Vaticano a reunirse con, pretendía, entiendo yo, haberse reunido con el Papa Francisco, pero no lo consiguió. Saben, aquello es la diplomacia vaticana y le dieron, y se reunió con Pietro Parolin, que es el número 2, el secretario de Estado Vaticano, y se reunió con él. ¿Para qué? No para revisar el concordato, no para revisar tantas reivindicaciones históricas de la Iglesia, que en este caso el PSOE tenía la ocasión de hacerlo, no, única y exclusivamente para impedir que los restos de Franco, que se iban a haber exhumado el pasado mes de julio y que todavía están en el Valle de los Caídos, pues no recayeran finalmente en la Catedral de la Almudena, como es voluntad de la familia Franco. Fíjense, porque la vicepresidenta hoy decía que ya tenía, digamos, el ok del Vaticano para evitar que fuese a la Almudena. Y luego hay un comunicado del Vaticano que lo desmiente. Fíjense. Y en este sentido lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. No puede ser la Almudena, dice que el arzobispado ya dijo que se oponía y tampoco es exactamente así. Y la Santa Sede, a mitad de tarde, a propósito de la reunión que mantuvieron ayer el secretario de Estado y la vicepresidenta del Gobierno de España, quiero precisar lo siguiente. El cardenal Parolin no se opone a la exhumación de Franco si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación, es decir, dónde debe ir destinados los restos mortales de Franco. Es cierto que la señora Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la Catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Pero en ningún caso dice la Santa Sede que se opone el Papa ni la Santa Sede a que vaya a la Almudena. Dice usted, diputado, que hay mucha amiga en el comunicado. ¿Por qué? Hombre, sobre todo una frase que es la que tenías en la frase anterior. Vamos a ver, la anterior parte del comunicado, a ver si lo podemos recuperar. ¿Cuál le ha llamado la atención? No me ha llamado la atención. Ya sabéis que como soy diplomático de carrera, Pietro Parolin también lo es, sabemos distinguirnos muy bien. Y ahí le mete un golpetón al Partido Socialista que es tremendo. Si así lo han decidido las autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente para sacar a Franco del Valle de los Caídos? El abad del Valle de los Caídos. Ni el cardenal Osoro, ni el Gobierno de España. Entonces le mete tal viaje del que yo creo que no se va a recuperar Carmen Calvo. Que además hizo una jugada que es de Taur. Cesaron el viernes en el Consejo de Ministros al embajador ante la Santa Sede para que el embajador de España no pudiera estar presente en esa reunión que era el lunes, con urgencia y con alevosía. Es un gobierno de tramposos, es un gobierno que se está entrampando a sí mismo, que su gran prioridad no la van a conseguir, por lo que estoy viendo aquí, porque este es un comunicado que desarma profundamente. Claro, es que se puso a jugar con la Iglesia Católica, que tiene una diplomacia que de luego de la que tendrían que aprobar, la que tenía que aprender. Y desde luego, ¿cómo se va? Y esto, yo he llevado muchos casos de memoria histórica. La familia, pero como la de cualquier persona, es la que decide. Y no te pones a oponer sobre la familia, pero incluso aunque la familia decidiera, es el abad del Valle de los Caídos. Y ahí está la torta, ¿eh? No se opone a la exhumación de Franco. Bueno, si así lo han decidido las autoridades competentes. Pero nadie se preguntó quién era la autoridad competente, pues ya lo digo yo. Aparte de tramposos, es un gobierno, en cierto modo, de improvisación continua. Entonces, en cierto modo, también incompetente, ¿no? Es un gobierno que se cree que para ser de izquierdas no tienes que ir en contra de la monarquía, para ser de izquierdas tiene que abrazar al nacionalismo. Yo no sé quién les habrá dicho esto al gobierno de España, que para ser de izquierdas tengan que, además, ir a verse con los terroristas. Pero a mí me parece que el gol es cuando dice que no se pronuncia sobre la inhumación. Es decir, cuando realmente la bandera de Pedro Sánchez llegó al gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos y al final lo voy a llevar al centro de Madrid, a la Catedral de la Almudena, se dan cuenta del tremendo error que están cometiendo, es cuando dicen, saltan todas las alarmas. Y claro,
Un gobierno que improvisa, un gobierno acostumbrado a echar para atrás sus medidas, globos sondas, a corregirse continuamente, un gobierno que no tiene un proyecto de país, que lo único que busca es la propaganda, le pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque busca un titular. Busca un titular un día y el día que sale el titular de que la familia piensa llevar a Franco a la Almudena, saltan todas las alarmas. Es la culpa de un partido socialista que no hace caso a su historia, un partido socialista manejado por Podemos, y es, sinceramente, lo triste de todo esto es que al final lo que ha trascendido a la opinión pública es que el Partido Socialista ahora es la marca blanca de Podemos. Y eso sí que es triste, porque es un partido con años de historia y con un pasado que los varones socialistas ahora mismo ven a Pedro Sánchez gobernar y agachan la cabeza. Bueno, ¿cómo le va a Susana Díaz en Andalucía? Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha puesto al partido a su altura, a la altura de él. Es su ego. Sí, ¿no? Pero fíjate que en todo este asunto de los restos del general Franco hay una serie de malentendidos y de mentiras. Vamos a ver. Quien instituye el ducado de Franco no es Franco, es el rey, Juan Carlos, que decide instituir el ducado de Franco y otorgárselo como primera duquesa de Franco y después a sus sucesores, a doña Carmen, a la hija de Franco. Quien decide que la viuda de Franco sea señora de Meirás e introduce el señorío de Meirás es el rey. Y tampoco es Franco que decide que quiere ir a Valle de los Caídos. Franco no quería, jamás dijo que quería ser enterrado a Valle de los Caídos. Jamás. Él, si lo hubieran enterrado en un panteón familiar, donde fuera, pues encantado la vida. No, señor. Y quien le entierra el Valle de los Caídos es ya el gobierno que sucede a Franco, pero no es Franco. Entonces, vamos a ver, el Valle de los Caídos está allí arriba, muy alejado de Madrid. Franco lleva allí muchos años, nunca había habido un problema. Entonces, ¿para qué hurgar en la herida? Además, que os diré una cosa. Porque es el final de la transición, si es que no es de Franco. Sí. Os diré una cosa. Es que es el final de la tradición, Alejo, de la transición. El mover restos humanos de un fallecido por razones políticas es una cosa siniestra. Siniestra. Absoluta. No, y siniestra humanamente porque también. Vamos, es una bajeza. Yo entiendo que se pueda ver el Valle de los Caídos como un monumento y tener ahí un dictador y se quieran tomar medidas para no tener lo que se dice un monumento a un dictador. Lo que tú no puedes... Es que no es un monumento al dictador. Es que no es eso. Entiendo perfectamente... Es una basílica. El objetivo inicial. Lo que no entiendo es que el gobierno se meta en este charco. Lo que no entiendo es que el gobierno se meta en este charco con un tema tan sensible sin, sinceramente, tener más o menos la cosa planificada. Es llegar al gobierno y decir, lo primero que voy a hacer escucha, es que Franco nunca quiso enterrarse en el Valle de los Caídos. Hasta tal punto que ¿sabes lo que pone en la lápida de Franco, por debajo? José Antonio Primo de Rivera. ¿Sabes por qué? Porque es la lápida que sobró cuando la inhumación de José Antonio, que fue trasladado desde el Escorial en 1959. Y como no había lápida, porque Franco nunca dispuso eso, y fue una decisión del Consejo de Ministros presidido por Juan Carlos en su primera decisión, que fue la única, por cierto, que firma como yo el rey, en esa primera decisión del rey Juan Carlos, decide que sea inhumado en el Valle de los Caídos. Y como no hay lápida, y no se puede hacer en 48 horas, a un monje se acuerda, un monje de los que estuvieron cuando el entierro de José Antonio, el traslado de José Antonio, un monje se acuerda de que en una cantera de Collao Villalba quedaba la lápida que se devolvió porque había una defectuosa. Y esa es la que hoy cubre el lugar donde está Franco. A nadie le había importado nada hasta que el señor Zapatero, el año 2004, se le ponen los mismísimos que esto es molestísimo y terrible y que no hay un monumento en el mundo mundial ni en el universo. Mira, es profundamente falso. Además, está actuando de una manera que es nauseabunda desde el punto de vista moral y personal. O sea, coger ahora los restos de una persona de 43 años que lleva muerta, hace falta, de verdad, bueno, como estamos en vísperas de ese engendro que nos han metido de Halloween, es muy acorde a los días que vivimos. Pero es verdaderamente de un mal gusto, desde todos los puntos de vista nauseabundos, de un gobierno que tiene mucho que callar, porque es un gobierno socialista, es un gobierno socialista, del cual podríamos hablar muchas cosas acerca de su pasado y las responsabilidades que tiene en la historia de España, y lo mejor que podía hacer el gobierno del Partido Socialista era dejar
despojarse de memoria histórica, porque algún día es muy probable que todo esto se vuelva contra él. La familia debe dar su acuerdo en primer lugar. ¿Pero qué es esto de que el gobierno actúa porque le da la gana? ¿Pero qué Estado de Derecho es esto? Esto ni es Estado, ni es Derecho, ni es nada. Tiene que consultar a la familia tiene que estar de acuerdo. El lugar donde está Franco enterrado es una basílica. La basílica pertenece a la Iglesia, tiene que ser Roma la que dé el acuerdo. Esto se lo pasan todo por todas partes. Y al final... ¿Roma o el abad? No, Roma. Roma es la que tiene la última... Roma es la que tiene la última palabra, que está sujeto a los acuerdos del Estado y Iglesia. Otra cosa diferente, es que además han hecho... Oye, si hablamos a la vez no nos enteramos. Han hecho tan mal el decreto, son tan malos, son tan garbanceros estos tipos, que incluso en el decreto, como no pueden poner el nombre y apellidos de Franco, lo que han hecho ha sido decir que hay que exhumar a todos aquellos que no murieron en la guerra civil. Y resulta que hay 13 o 14 benedictinos enterrados también allí, con lo cual tendrán que salir también en función de este decreto. Es decir, es que son lo peor. Y además Sánchez lo que va a hacer es llevarse a Franco a la Plaza de Oriente, porque la Almudena está al lado de la Plaza de Oriente. O sea, es que no dan una, pero ni rectificando, como decía Fraga. El quid de la cuestión es como algo que debería de darnos pavor, y en lo que yo creo que no se está cayendo suficientemente, y es que exhumar a un muerto, sea quien sea, exhibe un poder político sin límite y sobre todo abre la brecha para que en cualquier momento se pueda exhumar a otra persona, pues a un intelectual, a un periodista, a un historiador, en función de, no sé, de cómo política pensaba, ¿no? Sí. Sobre todo, y yo creo que esto también es muy importante, yo creo que alargar este tema con la diligencia suficiente como para que no les grave electoralmente y no suponga una carga y un descrédito, es el de alargar todo esto lo máximo posible, porque Franco es la línea trazada en el terreno para dividir a franquistas y antifranquistas. Ese es el truco. Es decir, a los herederos del franquismo, ese es el truco, que son el PP y Ciudadanos, que no son. Y o por lo menos serán tan franquistas como el Partido Socialista, cuyos padres, Cristina, y cuyos abuelos de insignes socialistas contemporáneos han servido a Franco a través de ministerios, del cuerpo militar, pero como toda España, pero como toda España, es que era lo lógico. Claro. Porque son 40 años, porque realmente... Pero de verdad pensáis que a Pedro Sánchez le importa a Franco. Yo no. La improvisación, los errores jurídicos, la improvisación continua. Un segundo. Un arma de propaganda. Vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es un órgano dictatorial, extrajudicial, que decide penas y que añade penas ahora mismo extrajudiciales, pero que pueden llevar a una persona a la cárcel por pensar distinto. A un cargo público o a un profesor. Bueno, la opinión del diputado Hidalgo Vidal-Quadras, que me falta, por cierto, tenemos que hablar de los audios de Villarejo, de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, que ni más ni menos, y aquí está el diputado José Ramón, que nos va a contar cómo el Partido Socialista finalmente se ha abstenido en el Congreso y no ha reprobado a la dictadura de Venezuela, de Maduro, con todo lo que está, esa crisis humanitaria, existencial que hay en ese país. En fin, el Partido Socialista, no sé por qué me extraño, teniendo a quien tienen como negociador. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí, en directo al Gato hasta ahora. Y 26 de la noche, aquí seguimos en El Gato. Estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la exhumación. Sí, de la exhumación, efectivamente, que ya está pensando aquí, vamos a ir de la exhumación. Faltaba Alejo y el diputado hablar, insisto, el ridículo que ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo, diciendo que ha ido al Vaticano ayer, pretendía reunirse con el Papa, le recibe su número 2 y dice que vuelve con un acuerdo ya casi cerrado, diciendo que la Iglesia del Vaticano se opone a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y, digamos, enterrarle, inhumarlo en la Basílica en la Catedral de la Almudena. Y ha dicho el Vaticano que nanay. De eso nada, y hacía el matiz José Ramón, el diputado, sobre qué tienen que decir las autoridades competentes.
¿Qué está pasando con todo esto? Venga, Alejo y diputado. No, bueno, yo ya he comentado antes lo que pienso sobre esta siniestra operación de la exhumación de los restos de Franco, pero en la entrevista de Carmen Calvo con el secretario de Estado, con el secretario de Estado, es que yo me la imagino la entrevista. A ver, ¿cómo es? O sea, yo me la imagino. Es decir, claro, Parolini, cuando llega esta señora y empieza a contarle, o sea, es como, te diré yo ahora, es como si un jugador de tercera división se pone a hablar de táctica futbolística con, no sé, con Ronaldo, ¿no? Entonces, ella, de entrada, no está capacitada para entender al cardenal secretario de Estado, porque todo el que ha, bueno, tenido una actividad internacional en el terreno de la diplomacia, pues José Ra, por supuesto, porque es su profesión y es su carrera. Yo, pues porque he hecho diplomacia parlamentaria durante 15 años en el Parlamento Europeo por todo el mundo. A ver, hay un lenguaje, hay unas convenciones, hay unas formas, hay una, digamos, una manera de decir que sí sin decir que sí, de decir que no sin decir que no, y de decir que no. Que claro, todo eso ella lo ignora completamente. Entonces no se ha enterado de nada de lo que le decía Parolini. De nada. Entonces, como no ha entendido nada, pues la pobre ha dicho al salir la tontería esa de que estaban de acuerdo en que, y claro, inmediatamente el comunicado del Vaticano la ha fulminado. Porque dice, yo estoy de acuerdo contigo, esto está muy bien visto. Ese entre comillas, es entre comillas, además. Es una frase subordinada. ¿No? Dice, sí, las autoridades competentes lo deciden. O sea, es que eso es un tiro en vamos. Entonces, sí, las autoridades competentes, pero claro, es patético. Es que no hay color, vamos, es que esta Esta es la mujer que decía que hacía falta una reforma constitucional para recoger la igualdad de la mujer y que no se ha leído la Constitución española, ¿no? No, en el artículo 14. Aparte, una cosa es que esta señora es la de Pixie Dixie. Es la de Pixie Dixie. Entonces, claro, una persona que ha protagonizado una anécdota que debiera hundirla en la miseria para toda su vida ya, ¿no? Y que no saliera de su casa, nunca más. Ahí está, la envías a hablar con el cardenal secretario de Estado, que es... o sea, vamos a ver, si hay una diplomacia en el mundo que es no de primer nivel, no, ya galáctica, fíjate lo que te digo, galáctica, es la del Vaticano. Bueno. Entonces envían a la de Pixie Dixie. Es que eso a la de Pixie Dixie y a la del dinero público que no es de nadie. ¿Por qué no han mandado a alguien del ministerio con cara y ojos? Pero es que Alejo es la vicepresidenta del Reino de España, cuidado. Sí, Alejo, pero cuidado. Al embajador para que no vaya. Que tenemos. Vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Yo es que en el gobierno bonito a ver, Joserra, venga, Joserra. Mira, en el gobierno bonito de Pedro Sánchez era difícil estar todos por debajo del presidente y lo están demostrando, ¿eh? Porque es que a fuer que se emplean a fondo. Mira, me has hecho reírme mucho, Alejo, porque yo también me he imaginado en esa reunión, como he estado en miles de esas reuniones, que son de una sutileza, donde las palabras están... Pero es que voy a más. Es que es la primera vez, y estoy abierto a que alguien me corrija, pero yo no lo recuerdo, que un secretario de Estado corrige a alguien. O sea, es la primera vez que yo he visto este comunicado del Vaticano. O sea, para que sea la primera vez en casi 2000 años de historia, la pata tiene que haber sido gordísima. Es que yo estoy que es tremenda. Una cosita, te voy a decir una cosa, es la primera vez por escrito, porque es la segunda, además con este secretario de Estado. Puesto, hay una anécdota de la entrevista de Carmen Calvo ¿De ayer? Y el secretario de Estado. Sí, sí. ¿Qué anécdota? Y es que le dice Carmen Calvo, con esto de los restos de Franco tenemos un problema, ¿no? Le dice, tratando de envolverle, y le dice el secretario de Estado, en efecto, tenéis un problema. ¿Esto te lo ha filtrado el cardenal Parolin? No, ¿o cómo? Esto se ha filtrado. ¿No? A mí no me lo ha filtrado a mí personalmente porque yo hablo con él los jueves y entonces estamos a martes y no a ver si te va a sacar otro comunicado y ya van 3 referidos a España. Pero yo quiero decir una cosa, no es Gonzalo, verdad que hablemos los jueves. Que es que esto no es de Franco, esto es de lo que apuntaba Fernando. Es decir, que la transición no se hizo bien. Y si yo desentierro a Franco, en el fondo lo que estoy es ese pecado original
borrándolo, claro. Efectivamente, y es al final van contra esta democracia. Que sí. Y la alternativa, es que esto es un frente popular, y la alternativa es algo que se parece mucho al chavismo. Es eso. Vamos a hablar del chavismo. Venga, diputado, porque hoy usted en el Congreso ha defendido una proposición no de ley que presentaba su formación, si no estoy mal informado, en el que básicamente pedían que el Parlamento condenase lo que es la dictadura chavista. También se hablaba de un canal humanitario y también que el gobierno de nuestro país suscribiera, mejor dicho, esa denuncia de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro. Vamos a ver, esto es la votación final, vamos a verlo con autoridades. Fíjense, ahí vemos, no veo bien, pero Williams Cárdenas, el padre de Leopoldo, que estuvo ayer aquí. Diego Arria, que estuvo aquí, es verdad, ex embajador. Vamos a ver el resultado y la ovación final. Venga. Presentes 340, sí 176, no 74, abstenciones 90, queda aprobada. Bueno, ovación cerrada, efectivamente. ¿El qué está mal, Alejo? Dice que el PSOE evita condenar, ¿no? Claro, el PSOE no evita condenar. El PSOE con su abstención permite condenar. Bueno, sí, no, ya, pero el PSOE evita él, como partido, condenar. Sí que es verdad que es una interpretación. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho, lo que ha defendido en este caso el diputado del Partido Popular y lo que han dicho, atención, diputados de Podemos, fíjense, PP y Ciudadanos al menos en pie, el Partido Socialista sentado sin aplaudir a los líderes opositores, a los represaliados. Eso sí que no son auténticos partidos presos políticos. Y el PSOE sentado. Es increíble. Vamos a ver cómo ha ido el debate. Emocionado el padre de... No caben las equidistancias, no caben las ambigüedades. Esto va de la vida de personas, de su dignidad, pero también de la nuestra, de su memoria histórica y de nuestra memoria histórica. Ahora que están ellos de rodillas, apelados en esas cárceles, torturados, expoliados, sometidos al control social de la estrategia cubana del hambre, para derrotar moralmente a una población para que no se levante, para que no pueda pensar en otra cosa que alimentarse. Debemos abrir un canal humanitario, no un canal de diálogo. Sabemos que la iniciativa de establecer un diálogo parte del propio presidente Sánchez. No consideramos que el padre del engendro sea Zapatero. Pedro Sánchez, en su onírico reflejo ante el espejo, tiene que ser más que Zapatero en todos los sentidos. Desenterrando a Franco, pactando un referéndum con los independents, indultando a presos, con un presupuesto de gastos cuando viene otra crisis que no sabemos a cuántos españoles va a volver a mandar al paro y que espero que Ciudadanos no le abra la puerta. Pocos pensábamos que no hubiera contrapesos en el Partido Socialista. Ni Susana Díaz ha dicho esta boca es mía. Ese PSOE tan necesario en España parece haberse rendido. Y esto es una mala noticia para todos. Tenemos infinidad de vínculos culturales, sociales, económicos. Y por tanto todos deberíamos bajar la pelota, reflexionar y enfocar esto desde una perspectiva de Estado y desde un contexto europeo. Pero no le quepa duda ninguna que nosotros desde el primer día de gobierno, el día 1 de julio, tuvimos con nuestro ministro de Exteriores, Josep Borrell, como prioridad absoluta a Venezuela. Por tanto, le pedimos que acepte nuestra enmienda donde apuesta por la única vía, señorías, que cabe. Esto ni se resuelve con golpe militar ni intervención externa. Se resuelve con un diálogo participando por y para los venezolanos. Todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar. Y para criminalizar a sus adversarios políticos, llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. El problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave. Todo el mundo sabe que la única solución, la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela pasa por la negociación política. Es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo. Es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador y su única propuesta en una carrera a ninguna parte con Ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué horizonte?
Bueno, vamos a ver, diputado, diálogo, pide el PSOE, negociación, pide Podemos, ¿por qué han votado, se han abstenido y han votado en contra? Explíquemelo. Lo primero, cuando alguien te está diciendo diálogo o negociar en una democracia, es mentira. Es un golpista que quiere tener una posición de fuerza sobre ti. En una democracia se vota, se cumplen las leyes, vuelve a haber otras democracias, y otras votaciones y hay alternancia. ¿Qué es eso de negociar o dialogar en una democracia? Solo negocian y dialogan los matones, los mafiosos, aquellos dictadores que necesitan comprar tiempo y por eso me lo imponen. El que esté hablando de diálogo me está llevando a un sitio donde yo no quiero ir. Yo quiero vivir y estar en una democracia. Vamos a ver, que ahí lo que pasa es que lo bueno que tiene la política es que todo el mundo se retrata. ¿Qué hace el PSOE absteniéndose? Es una pena estructural para España que un partido como el PSOE ya ha perdido la E de español, porque está con los indepens, con los filoetarras y los podemitas. Es necesario decir que esta no es la primera ocasión en la que en la cara del padre de Leopoldo López padre... Sí, pero Cristina, un minuto. Hemos ganado la votación. Ha sido uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido en el Parlamento. La ovación cerrada, la emoción del padre Leopoldo López, igual. Pero hemos ganado los demócratas. Es que ocurrió exactamente igual. Fue en una PNL auspiciada por el Partido Popular, en el que, bueno, y recuerdo además... Ciudadanos la apoyó. Que no solamente el PSOE se abstuvo, sino que además salió un diputado, Manolo Mata, que no lo sabes diferenciar de Podemos, un señor que peina canas, con un discurso hiperhormonal, hablando bondades de la dictadura de Evo Morales, incluso de la de Maduro, y todo esto al final ellos no pueden evitar, es una cosa, como he dicho, vuelvo a repetir, hormonal, porque es un sistema fallido, una doctrina, una ideología fallida que también propugna el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista, ahora lo estamos viendo, en el plano económico ha reventado históricamente a la clase media, ha acabado con la clase media también. Su ideal de país es el de una sociedad dividida entre ricos y pobres, donde no existe la clase media, tampoco en Venezuela, tampoco en Brasil, y en países iberoamericanos o latinoamericanos, y luego con decisiones absolutamente antidemocráticas, como es la de atacar al Poder Judicial, establecer sus propias comisiones de la verdad, decidir cuál es la verdad. Crear un parlamento paralelo, vamos, que eso es el colmo ya. Pero a partir de ahora el Partido Socialista ha recibido un mandato del Congreso de los Diputados y eso es importante. Sí, pero no es vinculante, ¿no? No, pero es la representación de la soberanía está ahí y tiene que dejar de frenar las acciones que se están realizando desde Europa para atacar al régimen de Maduro. Si ha quedado claro que los políticos españoles queremos condenar al régimen, a la dictadura de Maduro, ahora mismo el señor Sánchez, Pedro Sánchez, tiene que dejar de frenar las iniciativas europeas para que Europa sea, desde Europa, que ataquemos al régimen dictatorial de Maduro. Pero Cristiano, además, es que hubo una resolución del Parlamento Europeo, donde tantos años ha estado Alejo, en que se ganó por 268 votos a favor y 25 en contra el mismo contenido de esta resolución. O sea, es que Sánchez está fuera de todo contexto. Se pone a hablar cuando ya nadie habla con él. Pero se pone a decir que la vía para encontrar soluciones tiene que ser un diálogo cuando el contexto regional con Brasil, con Estados Unidos, con Colombia se ha cambiado. Hay varios países que le han llevado al Tribunal Internacional. A la Corte Penal, sí, efectivamente. Pero lo peor es que el PSOE le llamaron esto lo cuenta, le he pedido aclaración y no me lo ha aclarado. Francia quería firmar y le llamaron desde España y no han dicho quién, para que no firmase. Y Francia y Alemania quieren firmar eso. España no se puede quedar fuera. A Canadá ha firmado, pero claro. Todavía no, porque está en ese... Pero Canadá sí que ha firmado, Perú ha firmado, Colombia... José Ramón, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Porque José Ramón nos conocemos principalmente de acudir juntos a manifestaciones en defensa del pueblo de Venezuela. Sí, es verdad. Hemos coincidido. Y los políticos socialistas van, pero ¿cómo pueden ir a partir de ahora? ¿Con qué cara van a ir con esta abstención? Porque es verdad que la abstención permite que salga la iniciativa adelante, pero es una vergüenza que no quieran condenar el régimen dictatorial que no estaban de acuerdo. Que no estaban de acuerdo, por eso yo digo... ¿Quién se lo ha dicho? Hay socialistas que, vamos, esto son conversaciones privadas, no lo pienso decir, pero no a ellos les encantaría que lo dijesen en el fondo. ¿Por qué? Porque es que no participan. Este tío ha venido, y por eso lo he dicho, y lo he dicho a las claras, aquí ya no le podemos echar la culpa a Zapatero.
Esto es Pedro Sánchez, que quiere un papel protagonista en la escena internacional. Se ofreció la primera semana de llegar, o se os ha olvidado, como mediador con la guerrilla del ELN en Colombia. Y ya le dijo el presidente de Colombia, no vengas aquí. No, efectivamente. Sin saber lo que era el desastre. Bueno, vamos a... decir una última cosa. Venga, que tenemos que hablar de las grabaciones de Villarejo. Ha endurecido las condiciones para conceder el asilo a los venezolanos que así lo soliciten. Además, solicitudes de asilo que están muy por encima de cualquier otra nacionalidad, ¿no? Esos que están ahí, Williams, Cárdenas, Diego, Leopoldo, esos sí que son auténticos exiliados. Lo digo por utilizar bien el lenguaje y no los fugados, como llaman en Cataluña Puigdemont, Comín and Company. Son refugiados esos son, efectivamente, esos han huido de la justicia y estos están huyendo, son exiliados, son refugiados de un régimen dictatorial. Bueno, venga, vamos a hablar de las cloacas del Estado, porque desde luego ayer teníamos un capítulo, hoy la segunda parte, y muy probablemente ya les adelantamos que mañana tengamos la tercera y quién sabe si última o no. ¿Con respecto a qué? Pues hoy se ha publicado los audios que demuestran, que constatan que María Dolores de Cospedal, en el año 2009, secretaria general del Partido Popular, se reunió con el comisario de información, el señor Villarejo, ¿dónde? En la planta séptima de la sede del PP en la calle Génova. Todo a instancias en una negociación previa entre el marido de Cospedal, señor López del Hierro, y el propio Villarejo. Fíjense, porque desde luego con estos audios se constata esa reunión y evidentemente no hay que ser muy listo, pese a que no podemos sacar conclusiones de qué es de lo que hablaron, presumiblemente eso lo hagan en una nueva filtración mañana, lo sepamos, o pasado mañana. Se constata que evidentemente Cospedal se reunió para pedir información sobre las pesquisas que la Policía Judicial estaba haciendo sobre el caso Gürtel, que tenía en ese momento acorralado al Partido Popular. Vean. Era julio de 2009 y el PP se enfrentaba al terremoto que el caso Gürtel había provocado en el partido. Con Bárcenas a punto de declarar ante el Supremo, el marido de Cospedal le pide a Villarejo que se reúna con ella. Yo antes o después voy a preparar una reunión suya con ella, ¿sabes? ¿Tú qué? Claro, porque... El excomisario Villarejo acepta, pero a cambio de una condición. Hay que estar muy pendiente porque, macho, que me quema, la fuente se seca. Mira, lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en su casa o en la mía. La manera más discreta. Y la casa que eligieron fue la del Partido Popular en la calle Génova, concretamente en uno de los despachos de la planta séptima. Esta vez era el marido de Cospedal quien ponía las condiciones. Debían hacerlo de la forma más discreta. Yo te recojo muy poco, se me va a llevar los resultados. Cuando tú me digas, vamos a Génova, entramos en el garaje y de ahí tenemos una comisión que se va al despacho de... Dicho y hecho. A solo un día de la entrada de Luis Bárcenas en el Tribunal Supremo para declarar por el caso Gürtel, este era el plan que ponen en marcha los protagonistas de estas conversaciones. Encantada, muchas gracias. Y desde el principio de este encuentro, todos dejan claro que la reunión debe celebrarse con la máxima clandestinidad y sin correr ningún riesgo de ser descubiertos. Por ello, Cospedal insiste en varias ocasiones y asegura que allí no hay nadie. Que no hay nadie ahora, pues como estamos con el verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie, aquí estamos solo Mariano y yo, y esta tarde y ahora no está, o sea que no hay nadie. No te preocupes. Y esto que estamos hablando trasciende indirectamente. No, pero no, te digo, te hago el matiz. No, hace muy bien el Te hago el matiz. Pero que sí, porque para mí es igual, no puede trascender. Porque de salir a la luz, asegura Villarejo, se acabaría el chollo de las filtraciones y los chivatazos. Mis contactos, mis buenas relaciones y tal, se nos vendrían todos para abajo. Entonces, que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo. Y además habrás visto que cada vez que yo le he dicho algo a Ignacio, lamentablemente se ha cumplido. Una ventaja a la que Cospedal no estaba dispuesta a renunciar. Pero es curioso porque precisamente un mes después de esta reunión en secreto, María Dolores de Cospedal, por entonces al frente de la Secretaría General de los Populares, denunció que el gobierno estaba utilizando a la policía para retorcer la investigación de la trama Gürtel, incluso hasta la ilegalidad. Vamos a seguir denunciando que se estén produciendo a veces de manera ilegal escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que se están produciendo de manera ilegal y nos consta que se están produciendo de manera ilegal. Tan solo habían pasado 2 semanas desde que se reuniera con el excomisario Villarejo en la sede del Partido Popular.
Bueno, esto a mi juicio es gravísimo porque aunque no ha trascendido el contenido de esa reunión... Espere. Un momento, espero. Por cierto, conectamos con Antonio Rodríguez, que es el subdirector de Moncloa.com, el portal que está publicando estos audios. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, nuevos audios de Villarejo, en este caso con Cospedal, una reunión que se pactó entre López del Hierro y el excomisario. ¿Con qué propósito? Con el que nadie les viese, a ser posible. Está claro que el secretismo con el que se llevó a cabo es lo importante de la noticia y por eso le quisimos dar esta preeminencia a la noticia de hoy. No hemos querido entrar en los detalles de la reunión porque nos parecía suficientemente grave el hecho de cómo se produce esa reunión en la planta séptima de Génova. Entonces, Antonio, no habéis querido entrar en los detalles. ¿Quiere decir que sí que sabéis los detalles de esa reunión? Así es, y mañana se podrá saber algo más. Es decir, que mañana, ya nos estás adelantando, cosa que me parece muy bien, 6 de la mañana, ya lo anuncio yo, como todos los espectadores del Gato que esta mañana han conectado en cuanto se han despertado Moncloa.com a las 6 de la mañana. A esa hora entiendo, Antonio, que se desvelará el contenido o parte del contenido de la conversación entre Villarejo y Cospedal. Así es. ¿Nos puedes decir quién pidió esa reunión? Si fue Cospedal la que tenía más interés en reunirse con Villarejo o Villarejo con Cospedal. Eso no se sabe a ciencia cierta. Es evidente que hay unas reuniones entre Ignacio López del Hierro y el señor Villarejo desde al menos la mitad de junio. Y llegamos al día 21 de julio, que es cuando se produce esta cita secreta en la sede nacional del Partido Popular en Génova. Desde mediados de junio hasta ese momento de julio hay muchas reuniones entre López del Hierro y Villarejo. Se va incrementando la confianza entre ellos. El comisario le va facilitando información clave sobre asuntos muy relevantes, en especial Gürtel. Y eso lleva al marido de María Dolores de Cospedal a pensar en que haya una reunión entre ambos para que el propio Villarejo le pueda trasladar a la señora Cospedal esa información o lo que él quisiera. Lo noticioso del asunto es el secretismo con el que se lleva a cabo esta reunión, de la que no hay constancia en Génova, no hay un registro porque no pasó por la entrada, sino que lo hizo en un coche camuflado del PP, por el garaje, subiendo en ascensor hasta la misma planta de Dolores de Cospedal a una hora en la que ya no había gente o prácticamente nadie en el edificio, Antonio, en fin. Pero aún así te iba a preguntar ¿por qué crees que Cospedal decide recibirle en su despacho en Génova? ¿No crees que es un poco arriesgado, teniendo en cuenta que, bueno, sí era a finales de julio, pero claro, podían haber quedado en un sitio más neutral y no justo en el cuartel general del PP? Esa es una pregunta que habría que hacerle a María Dolores de Cospedal. Previamente el propio Villarejo dice en tu casa o en la mía. No les debía de gustar ni la casa de Villarejo ni la casa de María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, que curiosamente se iban a casar en un mes, ¿no? Entonces al final se decide por Génova. Desde mi punto de vista un error, porque ahora estamos viendo las consecuencias de ello. Una pregunta, Antonio. Tras la reunión entre ambos, esa de ese día de julio, ¿continuaron las conversaciones entre Villarejo y Cospedal o Villarejo y el marido de Cospedal? Entre Villarejo y el marido de Cospedal sí, porque el lunes ya desvelamos fragmentos de reuniones que hubo posteriores a la de Génova. Bueno, y ya por último, entiendo que mañana nos vas a remitir a Moncloa.com, pero supongo que el interés de Cospedal para reunirse con Villarejo era para tener información sobre las pesquisas de la Policía Judicial respecto al caso Gürtel, porque no se me ocurre otra cosa de la que Cospedal quisiera o tuviera interés en hablar con Villarejo. Pues estás en un error. Estás en un error porque hay más cosas que lo de Gürtel. Pero también, vale, pues eso, entiendo que será otra operación contra la corrupción, puede ser el caso Brugal o cualquier otro caso supongo que a lo mejor en Madrid, que salpicaba al Partido Popular.
lo sabréis a su debido momento y más pronto que tarde, pero no es solo Gürtel. No es solo Gürtel, es decir, que puede que sean otras operaciones, en fin, contra la corrupción. Antonio Rodríguez, enhorabuena una vez más por este reportaje periodístico y gracias. Y mañana, bueno, volveremos a conectarnos para hablar de lo que publiquéis mañana, si te parece. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy se constata la reunión de Cospedal con Villarejo y mañana se publica el contenido de la conversación, que eso ya, ojo, ¿eh? Pero hoy creo que ha pasado algo muy importante y es que el señor Pablo Casado ha perdido una gran oportunidad de demostrar esa regeneración que quería aplicar en el Partido Popular. Porque hoy Pablo Casado tenía que haber actuado directamente contra Cospedal y haber dicho, señora, usted tiene que dimitir porque lo mismo que están exigiendo a la ministra Delgado, él tiene que exigir a Cospedal. Y estas grabaciones, y mañana más, y esto va a ser un goteo, además, si él no exige la dimisión, lo que va a trascender es que aquí son favores congresuales de Cospedal al señor Casado en el Congreso del Partido Popular y él no ha sabido actuar contra ella. Y ha optado por el ese y tú más del que la ciudadanía está tan cansada. Entonces el Partido Popular, para defenderse de estas grabaciones, ha optado por atacar al Partido Socialista. Y creo que hoy Pablo Casado tenía en sus manos... Pablo Casado tenía en sus manos una oportunidad de oro para demostrar la regeneración del Partido Popular. A ver, por alusiones al partido en este caso, a ver. Pero es que yo creo que Cristiano está pegando un salto cualitativo en la interpretación que está haciendo y que no es verdad. O sea, y para que veas que no necesito ir al y tú más. O sea, ¿tú estás de acuerdo con estas reuniones de Cospedal? Un minuto, que voy a la cosa. Vamos, vaya pregunta más simple me has hecho. Mira, voy cuando la ministra Delgado sale en esos audios. Nosotros no decimos nada de los audios. Es cuando ella dice, yo no conozco de nada a Villarejo. Yo no he tenido ninguna reacción. O sea, y es una ministra del Reino de España, además ministra de Justicia, mintiendo. Nosotros cuando le hemos pedido la dimisión ha sido por mentir. Claro que luego el contenido de las declaraciones, pues al quien afecta es al personaje, a la ministra Delgado. No ha sido esto. O sea, ¿lo ves? No tengo que ir al y tú más. Luego hay dos cosas... Sí, perdón, si me dejas... Y creo que son tan incorrectas la actuación de la ministra Delgado como la actuación de Cospedal. Bueno, a ver, déjame que yo termine. Claro, a ver, turno de Joserra, venga. Vale. No, pero que voy a otra cosa. Lo que hemos visto en toda la expectativa que ha generado Moncloa.com, con los grandes secretos que iban a salir de las conversaciones de la ministra Delgado, se quedó en agua de borraja. Y yo creo que es un criterio de elemental prudencia. Además, yo creo que hoy Gonzalo le ha sacado mucho más de lo que quería contar al subdirector. Porque te ha dicho, ya no tengo más de María Dolores, tengo de Ignacio. Entonces yo quiero esperar al final de todo antes de emitir ningún juicio, porque hoy ha sido la expectativa de verás lo que trae la conversación. Pues yo no sé lo que trae la conversación. Pero, diputado, perdone, entiendo que a usted, le hago una pregunta muy sencilla, no le agrada que la secretaria general de un partido, y fíjese que no voy a decir el PP, se reúna con un comisario de información para tener información sobre las pesquisas judiciales. Gonzalo, Esto, así en genérico, entiendo que a usted no le agrada, ¿no? Vamos a ver, es el año 2009, ¿bien? Ahora todo el mundo se mete con Villarejo. Yo no sé, a Villarejo, y es lo que estábamos hablando antes, ¿quién le ha nombrado comisario esos años? Porque esos años son los del PSOE. El año 2009 es Zapatero quien está en el gobierno. Y entonces a mí, oye, yo soy político y entonces te acepto el guante. ¿Quién es el que hace que tengas que hablar con Villarejo o no te pone a Villarejo como interlocutor o no interlocutor? Y desde luego, pues... Bueno, yo estaré a lo que vaya saliendo antes de emitir ningún juicio, porque es que no puedo estar en otra cosa. Enseguida la opinión del resto de la mesa, pero me pide paso Beatriz Fajardo. Beatriz, buenas noches de nuevo. Cuéntanos el nuevo y fantástico concierto que estamos organizando para el 20 de noviembre con Argentina, que estuvo ayer en El Gato, que fue una delicia tenerla aquí. Vea más detalles. Buenas noches de nuevo. Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, está en concierto. Con 2 nominaciones a los Latin Grammy, la artista presentará su nuevo disco, La vida del artista, el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. Ver a Argentina en directo es una experiencia única. No se la pierdan. Vuelva, suena diferente, vuelva de ser.
especial informativo de uno de los asuntos que hoy hemos abordado en este programa sobre ese intento de la izquierda para acabar con la monarquía parlamentaria que teníamos. Pero eso ya lo hemos abordado, el sábado más detalles. Hoy estamos hablando de esos audios de Villarejo, que alguien, por cierto, intencionadamente va filtrando poco a poco, que esta es otra, con qué intencionalidad se va filtrando, porque esto, claro, quien los tenga, los va filtrando en moncloa.com, también hay que buscar el porqué, porque en su día fue Delgado, ahora es Cospedal, mañana vete tú a saber. En fin, ¿qué sabemos de lo que tenemos? Fernando y Alejo. Bueno, lo primero, se ha subrayado ya, pero hay que decirlo cuando se hace un resumen de toda esta historia, lo primero es que se reúnen en una situación un poco peculiar. Es decir, todo menos luz y taquígrafos. Entran con un coche con las lunas tintadas en un aparcamiento y suben por un ascensor donde nadie les ve, ni siquiera hay registrado su entrada. Llega a una planta a la que no hay nadie, solo Mariano y yo, pero Mariano no está, y tal, es decir, es una situación de secretismo evidente, además propiciada por el hecho de que el marido de Dolores de Cospedal ha tenido conversaciones anteriores con Villarejo, que ya conocemos, y por tanto, y esto me parece que empieza ya aquí la gravedad de la cuestión, Cospedal sabe quién es este señor, sabe a lo que se dedica y sabe qué tipo de información tiene, obviamente, porque estamos hablando del que iba a ser marido de María Dolores de Cospedal. Sabe que se está tratando de investigaciones secretas y que la información, parece ser que recibe, es una información destinada a entorpecer la investigación mediante la destrucción o ocultación de pruebas de los implicados en la trama Gürtel. Esta es la extrema gravedad de todo este asunto. Hay además en anteriores grabaciones referencias a Juan Cotino, el exdelegado de la policía, director general de la policía, al que Villarejo ya ha advertido sobre Gürtel en anteriores ocasiones. Es decir, está haciendo una labor evidente de obstrucción de la justicia y de destrucción de pruebas que pudiera incriminar a gente cercana al Partido Popular. Y lo peor de todo esto es que se hablaba antes del PSOE y efectivamente el nombramiento de Villarejo, pero es que durante mucho tiempo Cloaca y PSOE ha sido un pleonasmo. Es decir, eran lo mismo, había una identificación entre las dos cosas. Ahora sabemos que la actuación de esas cloacas está alentada desde amplios sectores de la clase política que tienen perfecto conocimiento de que eso existe, saben incluso quiénes son con nombres y apellidos y se benefician de la actuación de este tipo de personajes. Y, en fin, yo no quisiera, en este caso, contaminar el nombre de Cospedal con lo que voy a decir, pero que tuvieron, y está en la sospecha de todos, una relación, no estoy diciendo que sea estrictamente el caso de Villarejo, pero sí, muy probablemente de las cloacas, con cosas como el 11M. Por lo tanto, yo creo que la situación que hay aquí es muy complicada, creo que es desde el punto de vista moral y ético absolutamente insostenible y que el Partido Popular efectivamente debería exigir una depuración radical de estas responsabilidades. Dicho lo cual, por supuesto, aquí hay una serie de señores... Bueno, depuración, a día de hoy Cospedal ya no es nadie, solo es diputada, ¿no? O sea, que debería exigir su acta, ¿no? ¿Estás diciendo? Por supuesto, eso para empezar. Y es era secretaria general del partido en ese momento. Y por supuesto, también hay que decir, en aras a la justicia distributiva, que aquí tenemos unos señores que son los ministros de Ciencia, de Exteriores y de Educación, que a base de, como decíamos antes, de atrincherarse y resistir, no pagan sus responsabilidades. Lo de María Dolores de Cospedal me parece gravísimo, me lo parece con toda sinceridad, me parece muy grave, pero me parece más grave lo de una fiscal como es la señora ministra de Justicia que tenemos ahora, porque es una institución del Estado de un poder independiente que está pringada hasta las orejas con maniobras absolutamente impresentables e inconfesables. Alejo. Sí, vamos a ver, yo todo lo que ha dicho Fernando lo suscribo y por tanto no lo voy a repetir. Pero voy a poner el foco sobre un aspecto que me intriga, ¿no? Vamos a ver, lo voy a decir de manera amable. A ver. De manera amable. Ignacio López de Hierro y su esposa, con esta historia, lo que plantean dudas es sobre su nivel de inteligencia. Porque, vamos a ver, o sea, ¿cómo se le ocurre a Ignacio López de Hierro decir te voy a preparar una reunión con Dolores? O sea, lo último que tenía que haber hecho en el mundo es llevar a este caballero al despacho de su futura esposa. Es que, vamos a ver, es que ni su peor enemigo. Esto es divorcio. Pero entonces, como Alejo, es que en el 2009 le han nombrado comisario. Perdóname. Villarejo y sus manejos no son de ahora. Y es un personaje turbio desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces,
si algo tenía que hacer López de Hierro, primero, es no relacionarse él con Villarejo para nada. Pero si ya había cometido ese error, no metas a tu pobre futura esposa en el ajo. O sea, yo creo que hay veces que hay muchos problemas que son de naturaleza moral, que son de naturaleza otros política, otros jurídica, pero hay problemas de naturaleza neuronal. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? O sea, lo que me parece profundamente inquietante es eso. Es decir, si ellos hicieron eso, y parece que lo hicieron de manera consciente y creyendo que hacían algo astutísimo y tal, francamente yo lo que tengo unas dudas muy considerables sobre su cociente, el llamado QI. Pues yo creo que no debe ser muy elevado. Pues mañana estén muy atentos al gato porque les desvelaremos esas, insisto, esas grabaciones que se van a hacer públicas mañana sobre la conversación entre Villarejo y Cospedal. No hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Cristiano Brown, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato, muy buenas noches. Encantado, un placer. Fernando Paz, adiós, muy buenas. Por cierto, qué gran partido el domingo, ¿eh? Magnífico. Cómo disfrutó uno, ¿eh? Glorioso. Qué grande, efectivamente. Qué horror. ¿Error el qué, Cristina? ¿Qué dices? Qué horror. ¿Qué error el qué? Pues eso, Ah, el pues Barça de un golpe de suerte ahí. Sí, eso sí. Es un golpe de suerte, Fíjate, es un yo soy gol. madridista, pero ahí a golpe de suerte. Sí. Bueno, Cristina, que pese a todo, muchas gracias. Buenas noches. Alejo Vidal-Cuadras, a más ver. Sí, además ver, y desde luego hay que reconocer que Cristina, como crítico deportivo, como comentarista deportivo, es muy objetiva, ¿eh? Ella es Totalmente, No me efectivamente. interesa, no me interesa para nada. Diputado, que ha sido un placer y enhorabuena por lo que ha conseguido y esa proposición de ley en el Congreso. De esos días bonitos en la política y muy feliz. Y bueno, y hago mía la petición que ha hecho Alejo de que aquí ya somos los Cristinas Boys, ¿no? Porque aquí venimos de decorado de lo que dice Cristina hasta deportivamente. Bueno. Cristinas Boys. Esto sí que me ha gustado. Los chicos de Cristina, impresionante tú. Vigilada, ¿eh? Hay que tenerla vigilada. Ojo con Dolores Delgado y lo de éxito asegurado, porque el modelo del nombre de lo de Cristina's Boys... Bueno, yo no iba por ahí, era una cosa más. Sí, mejor. Por cierto, diputado, recuerdos amparo, que los merece. Muchísimas gracias. Señores, que gracias por su confianza. Que el gato vuelve mañana. Alejo, ¿dónde vas? Alejo ya se levanta de la mesa sin haber Es por si le despedido. toca algo, ¿Qué porque prisas Gonzalo tienes, está Alejo, por repartiendo favor? para todos, es por si le toca Increíble. algo. Señores, Yo que el tomo gato vuelve postre. mañana, 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.